Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar como por cuarta ocasión ya, ¿verdad? Roberto Pérez Reyes. ¿Ah? Tercera vez. Sí. Yo pensaba que habíamos... bueno, es que estoy contando el debate, la discusión. Exacto. Bueno, sí, hablamos del debate, pero yo no lo cuento, sí. Me enojé mucho ahí. Sí. Mano, últimamente yo he estado un poquito lejos de la cuestión del indigenismo en Puerto Rico porque, no sé, hay un optimismo dentro de mí de que la gente le va a ver la cara a toda esa mierda y va a decir, espérate, son disparates, No ha tomado tanta fuerza como yo pensaba originalmente que iba a tener. ¿Qué tú crees? ¿Estás de acuerdo o crees que esto va lejos? Pues mira, voy a aprovecharlo, voy a hablar de este evento histórico. En el 2018, sí. Alguien que dice ser el modista de Bad Bunny me llama porque me recomiendan como experto en simbología indígena. Entonces, pues esa persona me llama porque quiere crear esta línea de ropa con el tema indígena. Cuando me consulta, no voy a darte muchos detalles, ¿verdad? Yo le digo, estás bregando fuera, te estás inventando las cosas. Y me preocupa. Y es porque los que te guiaron primero que yo te sacaron fuera de la realidad histórica. Porque él consultó a otra gente antes. Y yo le digo, ¿por qué mejor Bad Bunny no trata el tema de la jibaridad? Porque cuando hablas del jíbaro te va a responder el 80% de la población, pero si hablas del taíno a lo mejor te responda un 5, un 2.5. O sea que yo entendía claramente y entiendo aún que cuando te guías para tratar de crear cohesión, unión del pueblo por la vía de los taínos, solamente te responde un 5% exótico. Cuando hablas de los jíbaros, bueno, ¿qué pasó? En este año, fue en 2018, en 2025 Bad Bunny se pone la pava, coge el machete y se representa como lo que es, familias son jíbaros. Como trabajé un libro sobre Morovi de José Guillermo Torres, alias Billy, que es médico allí, pues él conoce toda esa familia, escribe sobre ella en el libro y empezó a entender, ¿verdad?, de dónde viene Bad Bunny. Bad Bunny sí, es un jíbaro y en un momento lo dice, pero ahora le presta atención al tema de la jibaridad y mira cuánto impacto causó en la población, porque el puertorriqueño se identifica con la jibaridad, pero no se identifica con la versión del indígena construida por el Estado. Ok, pero te voy a decir algo. Ese jibarismo, por así decirlo, de Bad Bunny ahora es un jibarismo pendejo. Porque claro está. Ay, el Met Gala y la pavita chiquitita, es para el carajo. Eso no tiene nada que ver con el jíbaro real. No, porque otra vez pasa lo mismo con la cuestión indigenista. El indígena se empieza a rentabilizar, a ponerse un sellito. De hecho, eso tiene la culpa un poco los artesanos. Ok. Y el Instituto de Cultura. Y de hecho, es un triunvirato. Vamos a nombrar los 3 puntos del triángulo. El Instituto de Cultura, los historiadores y los artesanos. Esos 3 grupos han generado una explicación tanto del jíbaro como del indígena para poder vender un producto. Y se volvió soft, se aguó, se volvió una cosa guayita, como un atole de... Un branding. Exacto, lo convirtieron en un branding y ya es un fenómeno que se sale fuera de las manos del investigador responsable. Sí, porque Bad Bunny habrá salido de Morovi y todo lo que tú quieras, pero la representación en el Met Gala en Nueva York con una ropa extravagante y una pava marrón pequeña, bien ridícula, eso no tiene nada que ver. Y entonces, pero eso es una nueva interpretación, a mí no me importa.
No sé, mano, a mí entiendo lo que quiere hacer, pero creo que la forma en que se está haciendo a lo mejor no es la mejor. Y mira, te lo digo yo, que me crié en Cuamo y que sé lo que es ir a una finca casi todos los fines de semana a Villalba, a pelar un monte, una jarda con machete con mi tío. Tío Pedro, que tenía una finca en Villalba, y comer pan de agua con huevo frito y aguacate. Y entraba café. Exacto, y tu abuela te trae café en las tacitas verdes estas de mantequilla, tú sabes las que estoy hablando, seguro, que después que se acaba la mantequilla tú la usas para tomar café en el campo. Porque tiene cadera. Exacto. Entonces, y sobreviven incendios y todo. Claro, y tú sabes lo que es ver peleas de gallo. Pues mira, yo por un lado tengo sentimientos encontrados con el asunto de Bad Bunny. Es importante hablarlo. Sí sé que ha puesto la figura del jíbaro en una importancia en el planeta Tierra, pero que el problema es qué definición del jíbaro se está llevando esa población. Por eso es que es importante hablarlo. ¿Qué diablo es el jíbaro realmente? Hay que problematizar todo este asunto. El hecho de jugar con los símbolos podría funcionar como es el caso de cómo en el anime o en el manga se lleva la historia de los samuráis. Y cuando hablo del samurái, quiero referirlo a su paralelo con el mundo de la jibaridad, porque el jíbaro en los años, estamos hablando siglo XVIII, siglo XVI, es el samurái de su época. Si vemos una pintura de Luis Paret y Alcázar de 1776 y un boceto que hacen en 1777, vamos a ver al jíbaro que está armado. No es el jíbaro que se pinta después, un siglo después, con el racimo de guineo. O sea que de Ramón Frade, ¿verdad? Es de Frade, exacto. El jíbaro de Frade es la definición que está dando actualmente la academia. Jíbaro es el campesino blanco que vino ya con la cédula de gracia y vinieron acá a traer su agricultura. Que no es blanco, nada, vienen todos los colores. Son disparates. Y si viene mezclado con canario originario, menos todavía. Ajá. Pero si tú buscas, por ejemplo, este panfletito del ICP, Instituto de Cultura Puertorriqueño, su autor es Rubén del Rosario, el doctor Rubén del Rosario. Él explica que la palabra jíbaro viene por erosión lingüística de la palabra caníbal y Caribe. Es bien interesante. ¿De qué año es esa publicación? Esta publicación es del 1972, un par de años antes de que saliera Star Wars. Y él lo dice a sí mismo, literalmente es una erosión de esos dos términos. Exacto. Y yo tengo este otro libro, El Jíbaro de Manuel Alonso, pero de Editorial Edil. Tengo varias ediciones, pero esta particular tiene un prólogo de Luis O. Sayas Micheli. Y estamos hablando del 1992, 20 años después exactamente. Y él dice exactamente lo mismo, que la palabra jíbaro es una erosión que viene de la palabra caribe o caníbal. Vamos a discutir un chispito esa erosión. Ellos dicen que empieza como caníbal, se erosiona hacia Caribe, de Caribe a caníbaro, de caníbaro a canjíbaro y de canjíbaro a jíbaro, que es un apócope. O sea que hay una erosión en esa palabra originaria. O sea que estamos diciendo que lo que supuestamente es una categoría social, ¿verdad? De pobreza, de campesinado, tiene una palabra indígena para nombrarlo. ¿Cómo es posible eso? Ahí es que uno empieza a meterse en el camino y entender que los jíbaros no representan a un estrato social, sino que los jíbaros tiene todas las cualidades de una etnia. Y esa etnia es la etnia indígena que está asociada con los caribes. Pero ¿qué sucede con los caribes y con los caníbales? Que también fueron nombrados de una forma despectiva, ¿verdad? Se les empezó a decir que eran antropófagos, que se comían a la gente, que engordaban a los nenes, que capturaban en un cojal y se los comían. Esos chismes empiezan bien en el inicio de los escritos primarios de la conquista española. O sea, pero antes de que sigas con eso, ¿qué tú piensas de fue una carta en 1600 algo que me dio el argentino Mario Graña, en donde están describiendo unos indígenas en Sudamérica, más o menos lo que vendría a ser hoy día Bolivia, el centro de Sudamérica, bien lejos del Caribe, de lo que es el Caribe antillano hoy día. ¿Los llaman jíbaros? No, los llaman, déjame buscarlo bien para no meter las patas diciendo cosas que no son, y te lo voy a leer textualmente para que tú veas. Vamos por aquí, mira. Los indios chiriguanaes habitan en unas cordilleras que hacen frontera a la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, a los corregimientos de Tomina, Pomabamba, La Grande, Pilaya, Paspaya y Tariza. Sus inclinaciones y mitos y modo de gobierno es de caribes, gente indómita y cruel. No te voy a leer el resto, pero esto viene de Juan de Lizarazu, algo así yo creo que se llama. La Plata, año 1637, el siglo XVII, se recoge el término Caribe en Sudamérica. ¿Qué piensas sobre eso? Perfecto. Ellos inician las interacciones en las Antillas.
Estamos hablando de cuántos años después. Espérate, que ese comentario yo lo hago en el artículo. Ajá, este documento recoge la utilización del término en el centro de Sudamérica, aproximadamente 146 años después de la llegada de los europeos al mundo antillano. Vamos a darle rewind al tiempo y vamos a la memoria de Melgarejo, donde se menciona también. Pero el primer documento que lo menciona son los documentos primarios. Estamos hablando de Pedro Martínez de Anglería, Oviedo, Bartolomé de las Casas. De hecho, Bartolomé de las Casas menciona en varias instancias de sus volúmenes, de sus tomos, menciona la palabra Caribe o caníbal. Y lo dice así mismo, Caribe o caníbal. Entonces yo en el Secreto Mayor Perdido hablo de porque él está confundido de cómo se dice, y es posible porque él está leyendo el diario de navegación de Colón, y eso se escribía en español cursivo, y cuando uno escribe cuando uno escribe caníbal, se parece mucho a Caribe, y él tiene unas dudas porque él está usando un manuscrito, y esa duda, y él es sincero, por lo menos se ve esa sinceridad donde él, Caribe o caníbal, él no está seguro. O sea que la palabra Caribe, las dos palabras, se inicia en esta interacción de Europa con el mundo antillano, y pasa el español de Barlovento, que es ese castellano que empieza a tomar formas dentro de las Antillas y que pasa a toda América, con palabras como cacique, huracán, batey, por ahí sigue. De hecho, en Cuba, jíbaro, por ejemplo, significa el perro salvaje. Y mira cómo acá dijeron Caribe, indómito, salvaje. O sea, y cruel. Y cruel. ¿Qué es lo que se refiere? La crueldad viene de la perspectiva del otro. O sea, la idea de que son crueles porque están defendiendo su territorio con guerra. Es lo que diría, por ejemplo, y yo no quiero abanderarme de aquí en ningún lado. Yo tiendo a ser de centro y no me importa mucho lo que pasa alrededor mío. No me gusta que me pongan a escoger bando. Nunca el enemigo es bueno, es salvaje, es indómito, cruel. Torturas. Exacto, porque de ambas partes, por favor, no seamos ñoños, ambos ejércitos cometen atrocidades, actos de crueldad. Yo escuché a un puertorriqueño decirme cómo él disfrutaba pasarle el tanque por una parte del cuerpo a los enemigos. Y me lo contó así como si nada. Yo no sé ni por qué él me contó eso, pero alguna gente tiene confianza en particular conmigo, como soy historiador, pues no sé si que ellos quieren que yo historie eso, pero me contó eso. Alguien va a decir que yo soy embustero, pero independientemente de eso, todo el mundo sabe que en la guerra ambos lados cometen crímenes atroces contra la humanidad. Eso es típico de la guerra, porque tiene que ver con los individuos, qué hacen en su intimidad, cómo piensan. O sea, que el Estado que los lleva a pelear puede querer estar en ley, y sabemos también que los estados hacen cosas también oscuras. O sea, no podemos tapar el sol con la mano. Pues sucede que los caribes son, en efecto, por lo menos en lo que yo entiendo de la perspectiva de mi investigación, que los caribes son un grupo filosófico, una especie de hermandad parecida a lo que es la masonería hoy día. Es una gente que está bregando con unos símbolos, con unas ideologías, está bregando con una simbología bien particular, bien específica. Por eso es que no existe una cultura caribe a nivel arqueológico. O sea, no hay arqueólogo que pueda probar que existen los tales caribes a nivel arqueológico, a nivel de cultura. Quiero decir que cuando hablo de depósito arqueológico, tú no vas a encontrar una flecha caribe. Eso no existe. De hecho, Jalisco Espadillo escribió un libro derrotando la idea del mito caribe, pero el mito caribe como está construido en las crónicas. La idea de una gente que se comían a otros, que eran bien crueles, que se robaban las mujeres, de eso no hay evidencia arqueológica. De hecho, no hay evidencia ni siquiera arqueológica de la existencia del guarín, de lo que está en el pecho de los indígenas. Que alguien me muestre un guarín a nivel arqueológico. Tampoco hay una tumba de un cacique. Y eso ha hecho algunos arqueólogos a cuestionar, pero ¿dónde están los famosos caciques que se están mencionando en las crónicas? La forma en que se escriben deja saber que ellos están reflejando su propio mundo, cómo se organizaba la monarquía. Y ellos están tratando de identificar sus equivalentes dentro de la cultura indígena y no existían. Pero cuando estudiamos escritos de otras culturas que no sean la española, los franceses, por ejemplo, vamos a ver que esos caribes sí son guerreros, altamente belicosos, y ahí se sabe que es una organización guerrera. Pero también se ve en las crónicas de los españoles, pero datos que se han omitido por los historiadores tradicionales. Varias veces se menciona que ellos se dedicaban a la agricultura y a la guerra. O sea, esas dos cosas bien particulares. A mí eso me pareció interesante y construí el neologismo guerrero agrarista. O sea, era una sociedad guerrero-agrarista. Agricultores que podían organizarse como ejército. Eso es bien interesante porque no es típico, es totalmente atípico. En la película Walking Dead, perdón, en la serie Walking Dead, el personaje principal, Rick, que es
policía que inicia la serie, en un momento él quiere recogerse de estar matando gente, de verdad, en ese nuevo mundo de los zombies. Y quiere ser agricultor. Y viene y pone su arma y sus artefactos de ser un guerrero, los coloca afuera, agarra las herramientas del agricultor. Ahí se ve que en la mentalidad occidental ambas cosas no pueden coexistir. No pueden, o sea, tú no puedes tener un guerrero agricultor. O eres guerrero o eres agricultor. Porque así es que se organiza la sociedad civil. Los agricultores tienden a ser el estrato social más oprimido y como generalmente lo llenaban esclavos, a los esclavos tú les das armas. En ese caso, lo que hizo Rick fue dejar las armas porque los agricultores no pueden tener armas, pero sabemos que no es la realidad porque en el caso de Brasil el capoeira es un tipo de arte marcial que se genera a escondida, ¿verdad?, del colonizador para poder defender los intereses de las comunidades indígenas y mestizas y mulatas del momento. Es lo que sucede con el machete del jíbaro. El machete del jíbaro, cuando tú ves la pintura de Paret de Alcázar, de Luis Paret de Alcázar de 1776, vas a notar que él tiene un sable, él no tiene un machete, tiene un sable y también tiene un puñal. Y la otra cosa que tiene es el sombrero. Esos son los 4 objetos típicos que vas a ver en el jíbaro de esa época. O sea, que él está reconociendo que el jíbaro es una especie de vaquero, lo que es él también las estepas de Argentina, ¿cómo es que se llama? El gaucho. Sí. Y lo mismo que es el vaquero para el viejo oeste. O sea, ¿cuál es el guerrero del viejo oeste? El vaquero. ¿Cuál es el guerrero de las Antillas, del Caribe antillano? Pues el jíbaro, que antes llevaba el nombre de Caribe. Yo no había visto esta pintura antes. Es que se le da poco énfasis porque otra vez hay que construir al jíbaro como pasivo, el jíbaro con el racimo de plátano al hombro. O sea, los intereses de la monarquía en algún momento es la de mantener a raya a esta gente que están poniendo presión sobre el gobierno español, el desarrollo del imperio español en la isla, y por eso es que tiene una carta como la de Melgarejo. Memoria de Melgarejo deja saber que ellos están tratando de construir haciendas en la isla, en todas las bocas de río, y los caribes, y los identifica así. Los caribes están encima de ellos y no los dejan desarrollar el proyecto. Es una serie de preguntas que le hacen a Melgarejo, que es el gobernador de la isla, y llega un punto que se vuelve cómico. ¿Qué pasó con la hacienda de la Boca de Río Arecibo? Lo mismo que dije en la anterior. ¿Y qué pasó en tal otro sitio? Lo mismo que dije en la anterior. Cuando busco lo anterior es que los caribes mataron a medio mundo y se llevaron a una gente secuestrada. O sea, unos caribes que supuestamente pertenecen a las Antillas Menores, que esa es la versión historiográfica oficial, se conocen todas las esquinas de la isla de Puerto Rico. Melgarejo dice, he leído escritos de un indio pacífico que existía en las Antillas, pero yo nunca he conocido eso. Yo lo que conozco es esta gente bélica que pelea hasta dentro de un saco. Entonces, defendiendo su territorio. Estoy parafraseando, no dice exactamente eso, pero sí se ve que eso caribe está vinculado al arte de la guerra. Eso caníbal está vinculado al arte de la guerra, pero no tiene nada que ver con la cuestión de la antropofagia. Eso es propaganda militar en contra de los caribes, porque hay un jurista que eventualmente, con el uso de la Biblia y la teoría legal de la época, olvidé el nombre de él, pero el caso es que él es el que lleva la avanzada para que se desarrollen unas leyes para esclavizar a los caribes. ¿Esclavizar a quién? A los indígenas que tenían. Espérate, me estás hablando de Sepúlveda. No, es Francisco de Vitoria, ya lo recuerde. Francisco de Vitoria desarrolla todo este argumento en contra de la sociedad caribe y él menciona por qué, porque eran antimonárquicos, antiimperiales, era una sociedad egalitaria, no creían en cabecilla, y eso lo mencionan los franceses cuando habla de los caribes. Dice, esta gente hace unas incursiones de guerra y presionan la frontera de sus enemigos indígenas. Estamos hablando del imperio inca, el imperio azteca. Ellos van hacia la frontera y hacen una reunión y algunos de ellos se van y otros se quedan. Los que no están de acuerdo se quedan. O sea, que era una sociedad tan democrática que la que no quería participar de la guerra no participaba, pero sí se menciona que tenía una responsabilidad, y eso lo menciona en la crónica española, de cuidar el conuco del que se va, que cuando regrese tenga comida, que esté así caladito, su talita, o sea, conuco, que es el comunitario. O sea, se menciona que elegían a un líder, eso lo mencionan los franceses, y generalmente era el más experto en guerra y el más anciano. Menciona que estos caribes elegían, que son los ancestros de los jíbaros, elegían a una persona de forma temporal, y cuando llegaban de esa incursión, si le seguía dando órdenes, se le burlaban en la cara. Vamos a parafrasearlo, vete para el carajo, para allá, que viene a darme órdenes. No, nadie se daba órdenes, porque era una sociedad egalitaria, una sociedad horizontal, pero sí se elegían unos líderes por mérito. O sea, que tenían una forma de democracia, pero ni tenían líderes permanentes. El liderato era temporal,
me parece una cosa bien juiciosa de parte de esos grupos, y por eso es que ellos se vuelven la fuerza hegemónica. El Mar Caribe no se llama el Mar de los Caribes porque fue ese grupo más débil. Qué curioso que no se llama el Mar de los Taínos. Nadie se le ocurrió buscar cuántas veces aparece la palabra taíno en las crónicas. Aparece 3 veces nada más. Y Caribe aparece constantemente. Indios, indígenas, originarios de temperamento débil, menciona Margarejo, que él no los conoce. O sea, que los mencionó Bartolomé de las Casas. Y lo que hizo Bartolomé de las Casas fue hablar de los indígenas que se criaron en los conventos, los que fueron aculturizados y los que fueron transformados en hombres originarios con identidad occidental. Eso pero una cosa, eso del Mar Caribe me llama mucho la atención. Ajá. Porque a mí me hace toda la lógica del mundo que tú le vayas a poner Mar Caribe por el grupo de gente con el que tú te encuentras cuando llegas a esas aguas. Exacto. Entonces, hay un libro que salió hace poco, creo que fue el año pasado, se llama El Mar Caribe, un mar de encuentros, algo así. Es un libro con 1 o 2 editores y tiene un montón de cosas diferentes. Yo estoy tratando de conseguir a las personas que escribieron en ese libro y establecí ya contacto con uno. Pero a mí me interesaría saber si existe algún tipo de estudio que rescate, qué sé yo, diarios de navegación de diferentes grupos, españoles, franceses, británicos, en donde hablen de las menciones de los altercados con estos indígenas en alta mar, que definitivamente se dieron. Pero yo no he visto nada de eso todavía. Sí. En los documentos primarios se menciona la capacidad de carga de estas embarcaciones superaba la de los europeos cuando llegaron aquí a las islas. Se menciona de tripulaciones de 180 a 200 personas en unas barcazas que eran alargadas, talladas con monstruos en la proa, o sea, parecidas a los vikingos, con velas de algodón y remos, o sea, 2 sistemas de propulsión. Encima de eso, de que en el mar hay unas corrientes que también ayudan a aumentar la velocidad, y ellos eran conocedores de ese sistema de corriente. Pero una pregunta, menciona las velas. Y eso lo problematicé con una arqueóloga que se enfoca en la navegación prehispánica. Entonces ella me dijo, lo que pasa es que eso de las velas yo lo pongo en duda porque a lo mejor era un figure of speech. Como que porque la mención era y venían a remo y vela, pero ella me dice que la interpretación que ella le da a eso es que es como una forma de decir que venían rápido. No era que literalmente tenían velas. No, porque ¿para qué mencionar el algodón? Si es figure de space, ¿por qué más mencionar el material de construcción si está usando lenguaje figurativo? ¿Y en dónde aparece eso? Eso es las crónicas de acá. Lo que ella está usando no es lo que yo estoy usando. O sea, no son las mismas fuentes. Las que te menciono son Bartolomé de las Casas, Oviedo. De hecho, Bartolomé de las Casas menciona y Oviedo mencionan armaduras utilizadas por los indígenas. Eso nunca se ha dicho en ningún lado. Se menciona esas armaduras hechas de algodón trenzado y que no podían ser atravesadas por las flechas europeas. Y también se mencionan armaduras hechas de escamas de bronce. Y tengo las 2 citas extraídas de los documentos primarios. O sea, es lo mismo que pasa con el asunto de los perros. Se menciona una sola raza de perros mudos. Pero cuando tú observas la crónica, en el diario de navegación de Colón, él menciona un perro que ladraba, que se parecía al mastín italiano. ¿Y qué es un mastín italiano? O un alano de español. Es los ancestros del pitbull, o sea, que era un perro de guerra que se usaba para dominar las reses. Hay un montón de datos en las crónicas que nunca se mencionan porque se omitió. Te voy a contar una omisión de las más bárbaras que se han hecho. Hay una serie de documentos que se publican cercanos a que España perdiera Puerto Rico, ¿verdad?, como territorio, 1898. Es una recolección de cartas de Colón. Y lo interesante de esa recolección de cartas de Colón es que hay una que él le dirige al Papa. Sí. Yo nunca he visto discutida aquí, donde él acepta que perdió la guerra contra los caribes. Y explica por qué. Porque los reyes no le suplieron lo que él necesitaba, 150,000 efectivos, o sea, 150,000 soldados. Y dice la cantidad de soldados que él quería de una caballería, 75,000. Lo menciona así, una cosa bien peculiar. Encontré otra variante de la misma carta donde cambian la proporción de soldados a caballo a 50,000 y 100,000 a pie. Pero eso es bien interesante, primero por los gastos y lo otro porque tú necesitas un ejército tan grande si lo que vas a darle catimba a un montón de gente en taparrabo y como decía la brevísima historia de Bartolomé de las Casas, que es un folletito que se hizo así, que yo dudo que fuera escrito por Bartolomé de las Casas, porque cuando tú lees los 5 tomos que tienen cientos de páginas, son miles de páginas, allá él está hablando de otras
cosas. Él no está mencionando que las armas de los indígenas fuesen absurdas. Varillitas tostadas, se menciona en la brevísima historia. Pero tienes a un Bartolomé de las Casas en los tomos más grandes, donde él dice que la macana indígena podía hender el yelmo y la cabeza del español. O sea, lo abrían dos, el cráneo. O sea que sacaba el contenido oye, perdona que me salieron a risa, pero no es porque me divierte. Es el absurdo de que históricamente se haya omitido todo ese tipo de información y entonces se habla de la macana como un objeto primitivo, neolítico, o como diría el historiador de Arecibo, le decía, los indígenas están al nivel de los niños mentalmente. Sí, Colitoste no era. Colitoste. Exacto. Ellos están a nivel de los niños. Volvemos otra vez. ¿Cómo le damos valor a la cultura jíbara? Entendiendo que la cultura que la organiza y que la inicia era una cultura sofisticada, con una cultura bélica bien adelantada. Tenemos que ver las cosas como se menciona. Ahora, pudiera ser que las crónicas estén mintiendo, pero lo particular es que a nivel histórico nadie mencionó esos detalles. Pero cuando tiene la evidencia genética de que en el puertorriqueño sobrevive un 62% de ADN mitocondrial indígena, pues te deja saber que sí sobrevivieron y cómo es posible que esa gente sobreviviera así a nivel genético. Si no es porque eran bravos de verdad, como se dice. Indómitos y qué, la otra. Y cruel. O sea que eran tremendos adversarios, eran fabulosos adversarios. Tan buenos eran que generaron ese terror de llamarles crueles, de acusarlos de crueldad. O tan crueles y famosos eran que a lo mejor algún español primero hizo una parada en las Antillas, tuvo experiencia con ellos y después recoge el término en Sudamérica 146 años después. Cuando Colón llega a Cuba, en el primer viaje, ya él se está moviendo con instrucciones de algunas de las interacciones que tuvo anteriores. Se mueve a Cuba porque él está buscando unas minas de oro que le han mencionado. Esas minas de oro son las minas de oro de la Vega Real. Eso está en el centro, en las montañas del centro de Haití y la República Dominicana, pero más extendiéndose por La Vega, ¿verdad? Que es un país gigantesco que termina en el mar en el norte. Y en esas montañas hay un montón de oro, la Vega Real, donde se asienta los españoles para sacar oro. Y hay una guerra que se menciona supuestamente de 200 españoles enfrentándose a 100.000 indígenas, que le llaman la batalla de Jáquimo o la batalla de la Vega Real. Lo curioso es que antes de que Colón encontrara el sitio donde hacer el fuerte de la Navidad, él llega a Cuba buscando ese lugar y ve que la gente sale corriendo. Y cuando los convencen de que bajen, ellos escuchan por primera vez de los caribes, de los caníbales, y le enseñan a una gente que le faltaban cantos. Y de ahí empieza a salir el mito de que eran antropófagos. Y lo que quería realmente decir esta gente, porque después eventualmente unas crónicas que se escriben luego, es que eran tan bravos que entraban a un estado de berserk, como entraban es como una especie de... Un frenesí. Un frenesí de guerra, como entraban los celtas y los vikingos, y podían morder y sacar pedazos de piel de ese estado tan brutal en que entraba de guerra. Posiblemente inducido por algún fármaco, ¿verdad?, natural. O algún tipo de concentración especial como las que tenían los vikingos, aunque ellos también usaban cosas, pero sí al nivel de que podían, como exactamente como los vikingos, podían entrar en la guerra desnudos, a ese nivel. Ahí es que Colón descubre que existe una guerra civil entre indígenas y él se mueve con instrucciones bien precisas hacia la zona donde va a entrar, hacia la Vega Real, por el norte de la República Dominicana y Haití, específicamente Haití. Allá se consigue un cacique que se llama Guacanagariz. Y Colón le hace una demostración armamentista, le muestra los arcos turcos, cómo lo bien hecho que estaba, le muestra las lombardas, dispara los cañones de los barcos y hace un contrato con ese cacique para enfrentarse a los caníbales. Cuando uno busca quiénes son los caníbales, se refiere a la gente que venía de la isla de Caníbal. Y Bartolomé de las Casas y Oviedo dicen que Caníbal es lo que hoy llamamos Puerto Rico. O sea, no solo Guacanagariz le habla de esta guerra que hay contra los caníbales, o sea, él que viene de una nobleza. ¿Cómo deduces que es Puerto Rico? Porque lo dice Bartolomé de las Casas, dice, Caníbal es San Juan Bautista. Recordemos que Puerto Rico se llamaba San Juan Bautista antes y Puerto Rico era la isleta de San Juan y después se intercambian los nombres. De hecho, pero eso también pone de manifiesto que son dos grupos diferentes. Eso. Hay grupos en guerra, pero no necesariamente significa que es cultura separada. Por eso es que yo le llamo una guerra civil. Entonces se identifica cuando Colón llega, voy a darte este dato y vuelvo otra vez al anterior. Cuando Colón llega en el segundo viaje, que dejó a los 39, de hecho, yo creo que ya puedo anunciar públicamente que yo estuve hablando de esto mismo con
una producción española del estudio Sequoia Studios, que son los que hicieron la serie del Zorro del 2024, que está en Amazon Prime. Uh-huh. Ellos me contrataron para este mismo análisis, porque hicieron una serie, se llama Los 39, la memoria de los olvidados. Yo espero que esté pronto en los servicios de streaming. Ya se presentó en Colombia, se presentó en España. Yo no he visto nada todavía, pero fui el asesor de esa serie de streaming, de 6 capítulos. Estoy loco por verla, a ver qué es lo que se dio ahí, pero esta gente me contrata para asesorarlos sobre esta guerra que está ocurriendo en esto mismo que estoy explicándote. El caso es que cuando llega a Colón en el segundo viaje y llega a buscar a Guacanagariz, y es la primera vez que se menciona la palabra taíno en las crónicas. Cuando llega a buscarlo, se encuentra con esta persona, un anciano con mirada activa y una patrulla de personas armadas, y le dicen taíno, taíno. El que cuenta este suceso así en más detalle es Pedro Martín de Anglería, porque recibe cartas de Colón. Y él dice que taíno significa nobles y no caribe, que eran los que ellos estaban en guerra. O sea, estaban diciendo, nosotros somos los nobles, no somos los caribes que ustedes esperan. O sea, que parece que el estado de situación estaba tan tenso, y parece que Colón lo conocía, ese asunto, que ellos tuvieron que decirle, mira, nosotros somos los que estamos contigo, con lo que tú hiciste contrato. Entonces, ahí es que Colón descubre que habían asesinado a todas las personas que estaban en el Fuerte de la Navidad. Mira qué curioso, Colón le hace una demostración armamentista y hace un contrato con Guacanagariz de ayudarlo a hacerle la guerra a los caníbales. ¿Y cuántas embarcaciones regresó Colón? ¿Verdad? Que dice históricamente. Está bien, pero esa traducción no es literal, ¿verdad que no? ¿Cuál? La de taíno y noble. Sí, es literaria, pero me explico. Diego Álvarez Chanca, que es el médico que viene en el segundo viaje con Colón, uh-huh, es el que menciona ese mismo suceso, donde se dice taíno, taíno, pero la definición que le dan en la versión más vieja que he podido conseguir del documento, dice que taíno significa buenos. Anglería dice taíno significa nobles, y el otro dice taíno significa buenos. Pero yo entiendo que buenos es un eufemismo de la palabra nobleza. Hoy en día sigue presente ese eufemismo donde llamamos a ese nene tan noble, y no estamos hablando de su estado de nobleza. Pero ¿qué es el noble? El noble es un propietario de tierra. Volvemos otra vez. Taíno significa nobles. Que está definiendo ese contenido semántico el europeo. Sí, pero no es un grupo étnico. Es como decir, exacto. Es como decir, mira, yo soy pana tuyo. ¿Entiendes? No, es como que no. En este caso no. Estamos en el mismo bando, somos los nobles, somos los buenos. Literalmente está diciendo somos la nobleza. Porque debemos recordar que había unas monarquías en América. En la preamérica ya hay monarquía y hay imperio. ¿Dónde están esas monarquías y dónde están esos imperios? En toda la zona circundante del Caribe. O sea, imperio inca, imperio azteca. Al sur tenemos sociedades imperiales, al oeste tenemos sociedades imperiales, y al este, que es Europa, y África, tenemos sociedades imperiales. Porque en África también hay sociedades imperiales. O sea que estamos hablando de un fenómeno de una gente que está poniendo presión sobre sociedades imperiales, y asimismo esas sociedades imperiales tienen sus enclaves en el Caribe. Un historiador que menciona esos enclaves es el que originó la palabra taíno. ¿Recuerdas el nombre? Sí, que él escribió una enciclopedia del siglo XIX. Rafinesca. Él fue el que originó el problema que tenemos hoy en día en la actualidad, llamando al idioma taíno y hablando de una gente taína. Pero curiosamente él menciona que había unos enclaves mayas. Él mismo menciona enclaves mayas. O sea, el que originó el término de la disputa hoy día origina también la idea de que sí existían enclaves mayas, porque en las crónicas se menciona que cuando Colón se lleva a unos indígenas por la zona de Cuba, se pudieron interactuar con la gente de la isla de Cozumel. O sea, que allí es la zona maya y ellos interactuaron. Sea que el maya fuese una lengua franca, o sea, una lengua de intercambio, como lo es el inglés hoy día, tan importante en el planeta, ¿verdad? Por eso mismo, por fenómenos imperialistas. Tenemos a Inglaterra dominando a Japón, tenemos a India y toda esa zona, y a todo el mundo habla inglés en el planeta, por eso mismo, pues el maya parece que fue tan importante la zona de las Antillas y el Caribe, que tenemos la posibilidad de que si estuviese hablando maya en las Antillas. Observa esto, mira qué interesante, si tomamos la idea de Pedro Martín de Anglería de que taíno significa nobleza, es curioso que taj en maya yucateco significa propietario, pero también significa valiente. Y no significa alguien grande, importante. O sea, que tú estás diciendo, en otras palabras, que esto es maya. Sí, taíno, la palabra taíno es maya y significa importante propietario o valiente propietario, una cosa así, que es exactamente la definición de lo que sería la nobleza en Europa también. Pero ¿de dónde salen todas estas cuestiones? Qué sé yo, que si el eyerí, que si el guartiao,
Okay, son lenguas más locales. Ok, el Yerí es una lengua que aparece nombrada con ese nombre ya en el siglo XVII, en las crónicas europeas, en las crónicas francesas específicamente. ¿Quién lo hace famoso en el discurso actual? Robiou Lamarche, profesor del Centro de Estudios Avanzados del Caribe. Él viene de la República Dominicana, pero es un académico que conoce el francés. Y también hay otro académico que hace la traducción del francés al español. Hay un libro tremendo donde se puede ver las crónicas francesas. Y Robiou en sus escritos hace bastante famoso el término, pero el que lo vuelve a nivel público es este muchacho folclorista Amarari, no sé pronunciar bien el nombre. Él es el que hace famoso el término Yerí dentro del discurso público, porque él es un folclorista que generó una especie de notoriedad. Es un muchacho brillante, es inteligente, no se le puede quitar. Y estudia lengua, y entonces toma el Yerí, que es una lengua del siglo XVII, empieza a aprenderla y enseñarla. El argumento de él es que, como es la que es sobreviviente, pues es la que se debe prestar atención. Y ha ganado mucha notoriedad y fama. Representa esa curiosidad que tienen los jóvenes en la actualidad por la cuestión indígena, y como él se viste como indígena, pues se viste como lo que él cree que eran los indígenas, ¿verdad? Pues está usando los registros históricos porque nadie sabe a ciencia cierta cómo estaban vestidos exactamente, porque las descripciones de la vestimenta son bien parcas en las crónicas. Se menciona eso, ellos se pintan de colores, pero no sobrevive ningún tejido de la época, o sea que nadie sabe exactamente cómo se vestían. Y más aún, no me parece correcto tratar de ir a 1942 y hacer un retrato de la época para tratar de ejecutarlo en el 2025, cuando hay una cultura viva que es la jíbara, y sabemos cómo es la cultura jíbara. Yo tuve a varios representantes de los recreadores de historia de Puerto Rico, y ellos me dicen que con todo y el hecho de que hayan pinturas de cómo se vestían diferentes regimientos militares en Puerto Rico, que ellos no tienen seguridad de que ese sea exactamente la vestura que ellos tienen puesta, porque pudo haber alguna dificultad en obtener el color correcto a la hora de pintar, porque a lo mejor el artista se tomó algunas libertades. Entonces, ni siquiera con pinturas del tiempo del siglo XVIII, estos recreadores, a la hora de recrear esos regimientos militares puertorriqueños, ellos dicen, esto se acerca, pero no podemos decirte que es exactamente como ellos se vistieron. Si ese es el caso, teniendo representaciones pictóricas del siglo XVIII, que nos hace pensar que nosotros podemos llegar a exactamente reproducir la vestimenta indígena del Caribe. Exacto. Mira qué curioso. Hasta la flora y la fauna se transformó. Ya no existe la mayoría de las especies de organismos que existían en la época. Y lo mismo ha pasado con la flora. O sea, te estamos hablando de los grandes roedores ya no existen. Hay jutías en otras islas, pero en Puerto Rico ya no quedan. En Puerto Rico fue el grado de destrucción del entorno parece superior al de... Y más cuando vinieron, ¿verdad? El cultivo de la caña, el asunto del café, pues eso cambió el ecosistema, tuvo un impacto gigantesco sobre los ecosistemas, y pues causó toda esta erosión particular que transformó los ecosistemas en la isla. Mi brega, ¿verdad? Y yo no quiero exactamente decir que están mal los muchachos que están indigenistas, que están vistiéndose, pero si de verdad quieren resaltar la cultura originaria, deben entender que la cultura originaria sobrevive en la expresión del jíbaro. Esa es nuestra cultura originaria. Lo otro es una imitación de un tiempo específico del pasado. ¿Por qué no eligen 1000 años antes? Digamos que, o en la época que hicieron las piedras del Padre Nazario. ¿Por qué no tratan de vestirse como los indios de esa época? Porque de eso no hay registro escrito. No hay registro arqueológico tampoco. Pero tampoco ni siquiera puede imitar los dibujitos. Hay artefactos arqueológicos que parecen tener armadura. ¿Por qué no los artesanos no tratan de llevar al mundo real esos dibujos a ver si pueden? Que no son dibujos, es lenguaje, por eso que también poco van a poder hacerlo. El jíbaro, hoy por hoy, con sus problemas y con sus particularidades, y habiendo absorbido bastante de la cultura africana y de la cultura europea, y cuando hablamos de europeo y cuando hablamos de africano, de muchas culturas, de muchas etnias, hasta de Asia tenemos en nuestra cultura jíbara. Y asimismo la cultura puertorriqueña, porque quiero diferenciar lo que es boricua de lo que es puertorriqueño. El puertorriqueño, lo que acuña es un término legal. Luis Miguel es puertorriqueño porque nació en Puerto Rico. Es un término legal, pero no es boricua. Ahora, boricua representa esa experiencia particular que se da dentro del crisol jíbaro y produce un estado de conciencia bien particular. Hoy día la jibaridad está en peligro, pero pudiera sobrevivir con los eventos que están ocurriendo desde el asunto de Bad Bunny, pudiera sobrevivir como también lo de Bad Bunny pudiera destruirlo para siempre. ¿Por qué? Lo altera. No, porque lo altera.
lo altera, porque para hacerlo rentable, para que vengan las culturas de otro planeta, pues tienes que hacerle cambios al arte encima de que no comprenden bien por qué están sucediendo las cosas dentro del jíbaro, por qué el pensamiento jíbaro es como esto. Voy a dar un ejemplo, la pava. La pava que nosotros conocemos hoy día es la pava espeluza, pero si tú buscas la pava que usaban los jíbaros en 1942, hay fotos suficientes, pero si ves la pava original eran unos sombreros y no estaban espeluzados. Ok. Entonces, pero otra vez, la pava espeluza es la que usa el Partido Popular en su iconografía. Lo que le decimos los jíbaros, el jíbaro degollado que tiene el Partido Popular decapitado. Bien interesante, porque los jíbaros vinculados a la época de Muñoz, dice él, Muñoz acabó con las niguas, pero las niguas volverán. Eso se dice acá en la región del Ares. Se decía, eso se ha desaparecido. Yo tengo un artículo en el libro nuevo que se llama Asalto Caníbal. He estado promoviendo el último año, que tengo unas nuevas versiones, unas nuevas ediciones, están ya a la venta. Y también incluso una traducción al inglés. Hablo cómo Muñoz entendió cómo vender su sistema político y a quién. Y fue que usó la simbología de los jíbaros. Él fue el único que entendió. Pedreira no lo entendió. Albizu no lo entendió, que son contemporáneos. Pero el que entendió cómo de verdad hacer influencing fue Luis Muñoz Marín. Entiendo lo que me estás diciendo, porque Albizu era más hispanófilo, más... Exacto. Más clase alta, más... Exacto, sí. Y por eso es que aún todavía el Partido Independentista no le llega a la mayoría, porque siguen siendo partido clasista. Y entonces está por el otro lado el partido PNP, que es un partido como más sencillo en la gente que está dentro de ese partido, pero igual, los tres, ninguno entiende el jíbaro. ¿Quién entendió realmente el jíbaro? Muñoz Marín en su época los convence, aunque después se sintieran engañados. Una parte de ellos. Ok, pero quiero aclarar ciertas cosas. Ajá. Ok, lo que tú propones es lo siguiente. El maya potencialmente fue o un dialecto maya, porque eso es otra cosa. Maya como una lengua única no existe. Lo que existe es un tronco y tú tienes diferentes variantes. Exacto, dependiendo... igual que la lengua romance. El español es una de tantas. Exacto. El España que se habla en Navarra no es el mismo de Andalucía, no es el mismo de Galicia, no es el mismo de Castilla, Aragón. Son españoles diferentes, pero son españoles. Lo mismo sucede con el maya. Pero me está diciendo que hay una variante del maya que se utiliza como lengua franca, o por lo menos que se utiliza para tener relación universal. De hecho, en las crónicas se menciona que había una lengua más polida que las demás. Polida, lo dice así mismo, es el español arcaico. Sí. El actual sería pulida. O sea, hay una lengua como bien sofisticada que usa todo el mundo para comunicarse. Igual que lo es el inglés hoy día en términos de los comercios. O sea, que es una lengua de comercio. Pero, sin embargo, hay una diversidad de lenguas, porque está el guaiteado que recoge Eduardo Frías de Tallo. Guaiteado no es el... ¿Cómo que se llama? Ay, Dios mío. Guarao, disculpa. Guarao. Está el Eyeri que mencionas. Exacto. Que de hecho, estos son parte del tronco lingüístico arahuaco, hasta donde tú sepas. ¿O son otra cosa? Yo creo que sí, de Eyeri sí. Y también se habla de un grupo caribe que se le pone el nombre caribe, que son los caribes negros, que ellos hablan otra lengua, los carifunas. Ellos no son los caribes, nosotros somos los caribes. A ellos le ponen el nombre de caribe y llega un momento que lo aceptan. Pero también no significa que entre ellos no hubiesen caribe, porque caribe no es una cultura. Caribe es un movimiento filosófico, es como una masonería. O sea, es algo que tú adoptas, es un sistema iniciático que te inicia y te desarrollas como un guerrero. Y ese guerrero tiene unas aspiraciones. Es más, te voy a hacerlo bien de ahora. Okay. Los caribes y los caníbales es como los Jedi en Star Wars. Y los taínos es como los Sith en Star Wars. Otra vez, ellos están usando la misma simbología, se están beneficiando de un registro cognitivo, de un inventario cognitivo bien particular que está en los símbolos. Y ambos grupos están en pugna. Y pongo a los Jedi en los caribes porque los caribes son egalitarios, que eso es lo que se menciona en las crónicas. O sea, no creían en la monarquía, lo dice bien claramente Victoria. Ellos están en contra de toda forma de imperialismo. Y recuerda que cuando escribe Victoria los hace desde el punto de vista imperial. Está bien claro, él acepta que es parte de un imperio y lo adora. Es como se ve en los masones del siglo XVIII. Vamos a ver masones imperialistas que exaltan el imperialismo.
Y uno lo observa. Es igual que en una dictadura. Los historiadores de las dictaduras exaltan la dictadura. Eso es bien particular porque el historiador es un asalariado. El que quiere comer tiene que alinearse, que eso es lo que pasa en la isla también. Pasa con los arqueólogos. Sí, a las universidades de hoy en día, si tú quieres que te den dinero y si tú quieres retener la plaza, pues tienes que ser progre, tienes que apoyar que hayan baños unisex, tienes que apoyar que yo pueda cagar o mear al lado de una mujer y que eso no es un problema. Que yo tengo muchos problemas. El caso que presentó el Tiva TV, una muchacha que mencionó que él masturbándose al lado de ella. Eso es una cosa. Escuchaba los gemidos y entonces acá era tapándole la cosa. No. Los baños deberían ser baños para hombres y baños para mujeres. Eso es otra cosa de la academia. En la actualidad, hoy en día, la ética se ha vuelto hedonista. Los placeres se han vuelto lo que es importante en el mundo, y por eso también lo de Bad Bunny puede ser un poco peligroso para la rivalidad, porque él está llevando una parte de la cultura jíbara que tiene que ver con la distorsión que le ocurre después de la época de Romualdo Palacio con la botella, baile y baraja, para desintegrar la sociedad puertorriqueña y controlarla. Específicamente se está hablando del jíbaro, y eso tiene que ver con la época de los compontes, la época donde que había que componer al jíbaro, pues al jíbaro, con este plan bien orquestado de ingeniería social de Romualdo Palacio, los hace viciosos. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a muchas tribus en Estados Unidos también? Y en Canadá. Y en Canadá, exacto. Que son asociados con el alcoholismo. Y también otro fenómeno que menciona el sociólogo afroamericano sobre que él estudió el caso en Puerto Rico de lo que le sucedió a la persona colonizada. Algo bien particular que hay que mencionar es que el momento donde los indígenas de verdad pierden la guerra en Puerto Rico fue en 1830. Y fue cuando se mete en la corona española los franceses, que son más sanguinarios. Pero yo encontré, por ejemplo, algo bien particular sobre Napoleón Bonaparte defendiendo el sector indígena de la isla y que quería reconocer a Puerto Rico con el nombre de Babeque. Y entonces había un comercio de algodón bien sostenido con los jíbaros. Contrabando. O sea, en la economía del contrabando, los jíbaros son los que llaman bucaneros, son los que llaman, en un momento le llaman los tiznados, que eran los guerreros que se echaban ceniza en el cuerpo y mataban los reses. Realmente no mataban las reses, lo que hacían es que le cortaban los tendones para que el dueño tuviera que sacrificarlas. Y entonces hacían una fiesta ese día porque dentro de la sociedad típica colectiva jíbara, esa res se la dividían para todo el mundo. Yo todavía recuerdo cuando mi abuela mataba un cerdo y se lo pasaba a todos los vecinos, que era la costumbre jíbara. Y eso empezó a deteriorarse cuando empezó a entrar la cultura de la comemierdería citadina de los... Espérate, déjame preguntarte algo, porque eso de Babeque me tiene confundido. Babeque, sí. Además no recuerdo, estoy hablando de algo que leí hace 15 años atrás. Porque yo estoy viendo algo está hablando aquí de Yáñez. Que me abrió los ojos sobre ese dato histórico de Napoleón. Sí. Oscar Lamour Valentín, en los escritos de él, y después yo lo busqué y lo encontré. Yo soy estudioso de esos escritos de él, que él, al principio eran hechos a maquinilla. Y copias y copias de la copia. Me llegó a mis manos una copia bastante chavadita. Pero después lo conocí, interacciones antes de morir. De hecho, yo lo vi morir. Él murió frente a mí. El último respiro lo dio frente a mí. Y las últimas palabras de él fue, no sé si me reconoció, pero me dijo mi nombre. Roberto, dame una agresión. Él me dijo cuando estaba muriendo de cáncer del estómago. Y yo lo escuché expirar cuando dio su última... yo nunca había visto la muerte de nadie. A mí fue una cosa impactante y absolutamente traumático, porque un hombre como ese, morir en el olvido, por eso que yo lo resalto. O sea, yo quiero darle lo que él merece. Y también, por otro lado, me apena que lo están endiosando de los grupos indigenistas, porque esto es bien particular. Es que cuando la persona se muere, viene alguien que tiene mucho carisma y empieza a hablar sobre el muerto y coge al muerto y lo pone como una marioneta a decir lo que él quiere. Y lo que no sabe la gente, que lo puso en un escrito que voy a publicar pronto, como voy a publicar la mitología de Lares que Oki recolectó, y hago esta mención, y es que Oki era budista. Eso lo sabe poca gente. La gente cree que él tenía una religión indígena. Él era budista y católico. Las dos cosas a la vez. ¿Qué tipo de budismo? Yo realmente no pudiera definírtelo porque no hablamos mucho sobre eso, pero él me dijo, yo soy budista, pero no sé cuál. Yo sé que él tenía un altar donde él oraba a la Virgen del Rosario. O sea, que tenía su parte católica y tenía su parte budista. Y yo, como tú, hablo franco, directo y tratando de ser lo más cristalino posible. Yo vengo de un trasfondo protestante. Lo que conozco de la Iglesia Católica lo conozco por las amistades y pero no es mi experiencia vivida dentro del movimiento. El budismo también lo conozco por amigos que son budistas.
y lo que he leído. Pero a mí me sorprende mucho que Oki me mencionara que era budista. Eso fue sorprendente. Y él es el que señala el asunto maya, él es el que inicia esa discusión. Claro está, hay académicos que tuvieron interacción con Oscar, le dieron la espalda a Oscar, pero siguieron con la influencia del asunto maya. Ahí está Osvaldo García Goico. Ah, sí, yo vi un escrito que él hizo. Hablaba mucho de la cuestión maya y azteca, de la influencia maya y azteca, que para descanse de Goico. Pero, yo todavía yo no entiendo porque hay tanta gente que le huye o le pone resistencia a la idea de que hubo un contacto maya con el Caribe, porque es que cuando tú miras el cabrón mapa y tú ves Cuba y ves la península de Yucatán, sí. Mi pana, todavía hasta el sol de hoy hay cubanos escapando del régimen cubano que en vez de irse para Miami o lo que sea, que está a 90 millas, si no me equivoco, a los Cayos de la Florida, lo que hacen es que llegan para México y se meten en México. Cuando hablas de la cultura maya, en el mainstream, ¿verdad? En el ideario de la gente, sí. Pues, es como la gran odienda, la gente que se comunicaba con los extraterrestres. Pues es tan grande. Que Robiu Lamarche tiene un libro sobre extraterrestres también. Ah, sí, él empezó por ahí, él es un investigador del tema. Sí, OVNI. El tema OVNI, sí, eso fue lo que lo hizo un buen investigador, de hecho. Yo no sé si a él le gusta que se hable de esa parte. Yo no soy amigo de él ni lo conozco. Pero la gente que estudia fenómenos extraterrestres es respetable porque es un tema que los demás se burlan, los científicos se burlan. Hasta hace poco, porque ya sabemos que el Senado de los Estados Unidos soltó un montón de videos donde ellos dicen que esa tecnología que ellos ven en esos videos no es humana, porque ni sus enemigos ni nadie la conoce y no siguen la física aerodinámica que nosotros conocemos. Ahora le tienen un nombre, UAP, qué sé yo, ya no es UFO. Unidentified Aerial Phenomena, yo creo que. Algo así, exacto, porque está hablando de fenómenos y con la palabra fenómeno el término abarca de otras manifestaciones que no sean objetos materiales. Eso es bien particular, la forma que se está usando ese lenguaje, pero otra vez ya es lo mismo el asunto maya, como es un tema marginal, no es mainstream, pues también nosotros nos ponemos en riesgo de que se nos ridiculice. Pero te voy a decir algo, es bien curioso. Ajá. Que la palabra caníbal, yo trato de usar el maya yucateco, ¿verdad? Que es más cercano a nosotros, para descifrar lo que significa, y significaría cuatro acuerdistas. O sea, un individuo de cuatro acuerdos. Y hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es un señor, ahí olvidé el nombre de él, que él habla de los cuatro acuerdos toltecas. Y guiado por eso me percaté que se puede sostener fácilmente con la iconografía indígena, porque es un modelo cuatripartita, o sea, sus dos diseños, el número 4 es el más importante. Entonces, también no es balde que en el jíbaro tiene, el instrumento musical se llama el 4, le da un origen europeo, pero cuando uno ve quiénes estaban construyendo esos primeros 4, son los jíbaros, se ven en la colección de Casa Paoli, en Ponce. Mira qué cosa, yo cogí inteligencia artificial y le puse un pedazo de la descripción del mayohuacán, instrumento musical que usaban los boitijú, los peiques, y le puse la cita directa en el creador de imágenes. Ok. Eso se le exhorta a todas las personas que lo hagan. Y el instrumento que me dio era de cuerda, por la descripción, porque dice, tiene forma de pera y cuando lo tañen, está hablando de una caja de resonancia. Todos funcionan iguales. Vienen y tiran un instrumento que se usa en Arabia, que parece en forma de pera y que tiene cuerda. O sea que... Pero varias cosas, Roberto, para mantener la línea aquí de la cuestión de los lenguajes. Sí. Porque yo recuerdo en una conversación que tuvimos, no sé si esa fue la que tú tuviste o no, pero Eduardo Frías Etayal, arqueólogo e historiador, él cita a Bartolomé de las Casas, creo que envía, no sé si fue a Oviedo, pero fue un padre, un cura, que lo envía a que establezca contacto con otro grupo indígena, no sé si ok, Pané, vamos, ese es Pané. Ok, acá. Pero él dice... Sí. Él dice, mira, yo conozco esta lengua y conoce esta lengua. Pero yo lo envié para esa área de la isla y no se entendieron. Hablan algo diferente. Pero en otra parte dice, y aquí viene cuando a Pané le recitan el areito que es identificado como cacique Guarionex. Ajá. Primero que él va con una caravana de la nobleza de la familia de Guacanagariz y penetran al territorio donde están las minas de la Vega Real, que están dominadas por Guarionex. Un Guarionex diferente al Guarionex de Puerto Rico. Pues el séquito llega hasta el territorio y entonces pues entra, o por lo menos algún tipo de diplomacia mínima. Y Pané entra y le cantan el areito y el que se lo traduce son la familia noble que está con él, indígena. La familia indígena le traduce
traducen. Y él escribe sobre pedazos de papel, según dice el libro de Panet, que es el que lo publica, pudiera haber hecho esa nota. Pero yo entiendo que sí, porque hay en la organización del documento de Panet, es como si se hubiese traspapelado y las cosas no están en orden. Okay. A lo mejor se puede organizar en el futuro y que esté en orden correcto, porque hay unas cosas que no tienen sentido y el sentido lo tiene más atrás en otro párrafo. El caso es que el que lo publica, lo reorganiza y parece que puso incluso notas de él, que son publicadas como si fuese parte del escrito. Eso pasa con la Biblia, por ejemplo. Hay notas que se absorbieron dentro del escrito. Cuando los copistas iban copiando, copiaban la nota y se iba dentro del texto. Ok, menciona que le traducen el areito. Acá le dicen areíto, porque Bartolomé Las Casas se dice con una I, luenga. Panet dice, yo no conozco esa lengua, pero se la traduce. Significa que el traductor conoce las dos lenguas. Conoce la suya, conoce el español, conoce 3 lenguas. Conoce el español y conoce la gente de Guarionex. Y hablan de otras más. O sea, las Antillas era un territorio plurilingüe. Había muchas lenguas hablándose y dialectos. Y recuerden que no estamos en la época de internet, ni estaba cuál es la aplicación esa, Duolingo, ni nada de eso. Pero es un disparate entonces decir, primeramente un disparate hablar de taínos y segundo es un disparate hablar de una lengua taína homogénea que se hablaba en todo el Caribe. Coño. Ok, te voy a decir cuál es realmente el disparate. El disparate es homogenizar el territorio. Ese es el problema de los historiadores. Pero ¿por qué se homogeniza? Primero, para no tener que discutir los detalles con una gente que se puede reclamar como herederos del territorio, porque el problema aquí es quién es el dueño de la tierra, quién es la propiedad, y por eso hoy día se construye el término ese de apropiación cultural, como si la cultura fuese una propiedad. La cultura no es una propiedad. La cultura no es una propiedad. Eso es lo más estúpido. Una de las cosas más estúpidas que yo he escuchado, por ejemplo, ver a los afroamericanos aquí en los Estados Unidos. No puedes usar dread. Los vikingos se ponían trenza. Los egipcios tenían trenza. Mira, tú vas a encontrar trenza en un montón de lugares porque es una mierda tan sencilla como coger 3 líneas de pelo y ya, puñeta, eso no le pertenece a nadie. Es como una vez alguien me enseñó, un arqueólogo que también tengo pugnas con él, me enseñó el arte de hacer el arco. Ajá. Él pidió a los estudiantes un compromiso de no hacer negocio de vender arco. Él se quería quedar con el feudo de hacer arco, pero si que el arco no te pertenece, el arco es un objeto de dominio público. Yo le dije a él, yo no uso tus recetas, o sea, yo no uso los pasos que tú me enseñaste. Me puse a investigar, compré libros y vi que cada persona tiene una técnica diferente para hacer el arco. Pues tú no puedes decirme a mí que yo no haga arco, bendito. Eso es un absurdo, porque la cultura no es una propiedad, es una práctica. ¿Qué es cultura? El radical de cultura es el mismo de culto. Culto. Ahora los cristianos van, porque tienen un culto, tienen una cultura, van a decir, tú no puedes ser católico porque solamente los católicos pueden ser quienes, los romanos. No hace sentido. El culto, lo que se cultiva, es lo que se hace diariamente. Eso es la cultura. Lo que tú haces diariamente, que lo hace todo el mundo de forma igual. Si esa idea de la apropiación cultural llega a ganar, alguien le va a poner patente a la chancla, alguien le va a poner patente a la pava jíbara, alguien le va a poner patente al machete, a los arcos. ¿Ven dónde va mi línea de idea? Si aceptamos la idea de la apropiación cultural, y la cultura se va a finalmente poder patentizar y vamos a tener que pagarle regalía a alguien por ser jíbaro también. Probablemente a Bad Bunny. Ya hay montones de gente bailando música jíbara en todo el planeta y que están mostrando interés por el cuadro puertorriqueño. ¿Ves el asunto del ridículo de la apropiación cultural? Para mí, jíbaro está bien Pumarejo, no Bad Bunny. Bueno, pues yo opino diferente. Bad Bunny es un jíbaro, pero que tiene un éxito no con su cultura jíbara. Lo que pasa es que como ya logró un standing tan grande, yo creo que él está harto de su fama y está tratando de buscar sus raíces otra vez, porque no sé si escuchaste el disco último completo. Yo lo escuché completo, hice el ejercicio de escucharlo completo y veo que hay una nostalgia en él con su pasado. Hay una alta los niveles de nostalgia. Multimillonario. Y vibrar con toda esa gente, parece que está harto. No, yo no le presto atención a Bad Bunny. A mí me importa menos lo que el tipo haga. A mí me encanta hacer ejercicio sociológico de estudiar. Y se ve esa nostalgia y obviamente viene un contexto jíbaro, pero jíbaro. Mira, el asunto también puede ser peligroso y va a atraer a la gente del mundo entero hasta acá. Eso puede tener el doble filo, que esa gente se guste tanto la isla, esos millonarios que van a venir aquí, les guste tanto la isla, que se queden y se aprovechen de la ley para los millonarios. ¿Cómo que se llama la ley? ¿No? Impuestos. Se me olvidó, pero que convirtieron a Puerto Rico en un paraíso
puede pasar el fenómeno que esa gente se quede y sigan desplazando a los puertorriqueños, aumentando los costos de las propiedades en la isla. Hay una canción que él habla sobre lo que le pasó a Hawái. Lo que le pasó a Hawái se llama gentrificación. La gente rica se quedó con Hawái porque es un paraíso. Eso le puede pasar a Puerto Rico y le está pasando a Puerto Rico hace 30 años o más. Se está gentrificando. Mi mamá viene del Fanguito. ¿De qué estamos hablando? Que mi mamá se crió en un arrabal en San Juan, de Jíbaro. Y ahora sí, el sitio donde ella vivía, que era de pobre, ahora es de gente de clase alta. O sea, eso es gentrificación. Puerto Rico es un paraíso y nosotros lo menospreciamos. Y lo menospreciamos porque nos enseñaron a menospreciarlo. ¿Y dónde iniciaron ese juego? Con el menosprecio de la cultura jíbara a través de un personaje que era heroico y le hicieron un personaje pendejo, que es Juan Bobo. Mira si el asunto maya es importante, que la palabra bobat, que es homófona a bobo, significa sabio. O sea que Juan, nuestro amigo Juan Bobo, en maya sería Juan el Sabio. Y ahí tú sabes que algo está pasando encima de eso, y le exhorto a la gente que sigan las cosas que estoy haciendo, que bregando con el asunto de Juan Bobo. Pero cuando vemos al Juan Bobo arcaico, por ponerle un nombre, vamos a ver un héroe de las dimensiones del Witcher, de Conan. Es un ser especial que se enfrenta a una culebra de 7 cabezas, que anda siempre por ahí como Kung Fu, el personaje de la serie vieja de David Carradine, arreglando problemas en los sitios. Es un maestro de adivinanza. Esa es otra dimensión de Boba, maestro de adivinanza. Y Juan Bobo es un maestro de adivinanza. Ese cuento lo recoge Ricardo Alegría. Pero lo curioso es que Ricardo Alegría, en vez de decirle jíbaro al coge, le llama campesino. Y ahí que empezó la cosa. Como jíbaro se convirtió sinónimo de campesino, se vuelve una categoría económica, pues empieza a perder su importancia, porque nadie quiere ser jíbaro. Bueno, los reggaetoneros usan la palabra jíbaro de forma despectiva para burlarse de otros. Sí. No sea jíbaro, dice la gente. O sea, como que no sea ignorante. Y la palabra jíbaro se vuelve... Yo nunca he utilizado esa palabra de esa forma, porque para mí jíbaro es una cosa buena. Exacto. Para mí el jíbaro es una cosa noble. Es una cosa noble. Ser jíbaro es trabajar la tierra. Noble en el sentido de lo bueno. De lo bueno. Sí. Pero observa también la participación del jíbaro en las guerras norteamericanas. O sea, hay algo bien particular. El jíbaro, tú puedes tener jíbaros de izquierda, de centro y de derecha. Como una sociedad egalitaria, cada cual tiene su propia convicción y nadie se mete en las convicciones del otro. Pues eso no significa que no se genere conflicto, ¿verdad? Con las opiniones diversas. Pero en las crónicas francesas se menciona que los indígenas que están empujando las fronteras del Imperio Inca, llamados Caribes, ellos hacían unas reuniones que podían tardar semanas donde se discutían problemas sobre los problemas bélicos que tenían y habían unas peleas grandotas, pero finalmente tomaban la decisión y algunos partían a hacer la guerra. Cuando los norteamericanos llegaron a la isla en 1898, hubo jíbaros que favorecieron esa llegada de los norteamericanos en la promesa de que iban a traer la libertad, porque si algo está buscando el jíbaro es la libertad todo el tiempo. Por eso cuando le vendieron pan, tierra, libertad, cuando los populares le venden la idea del pan, tierra, libertad, es exactamente lo que está buscando el jíbaro originario: pan, alimento, tierra, o sea, derecho a reposeer su territorio, porque fue perdido en la época de la libreta. ¿Te acuerdas del asunto de régimen de la libreta? Uh-huh. Como para el pobre estaba prohibido las letras, para esclavos y los más pobres. Ese periodo de la libreta pues hizo que muchos jíbaros perdieran sus propiedades. También no se habla del jíbaro, tampoco se habla del jíbaro que era dueño de Hacienda, que podía tener también inclinaciones monárquicas. O sea que el jíbaro en sí no es un ser que tiene una sola convicción política, tiene diversidad. Y quizás eso es lo que no le gusta a ninguno de los sistemas de gobierno que nos tratan de dominar. Como hay diversidad, como lo que se promueve es el pensamiento crítico y que cada cual desarrolle lo que quiera hacer con su vida. De eso es lo que se habla cuando se habla de libertad, libertad de pensamiento, libertad de libre movimiento, por ejemplo. Y es particular, te voy a mencionar algo bien curioso. La Constitución norteamericana fue inspirada, o sea, los masones que construyeron esa constitución se inspiraron en la Constitución Iroquois, una constitución indígena que existía en el territorio. O sea, ellos lo cogieron como un template, así mismo como los 10 mandamientos cogieron de template el Código de Hammurabi. Así mismo la Constitución norteamericana cogió de template la Constitución Iroquois, que son indígenas de la zona. Esas 5 naciones vivían en una paz relativa gracias a esos principios que vivían esa gente. Yo probablemente cuando los jíbaros de acá esos sistemas de pensamiento, porque una cosa es la palabra escrita y otra cosa es que lo ejecuten. Es como los cristianos. Hay cristianos que leen la Biblia y son buenos cristianos porque imitan el comportamiento de Jesucristo, pero hay malos cristianos que dicen ser cristianos y hacen cosas brutales. Porque alguien diga ser de algo no significa que se están comportando como los miembros de su grupo.
Pues yo creo que el jíbaro de esa época que se alineó con Estados Unidos estaba mirando a la Constitución norteamericana, porque hay principios del mundo indigenista jíbaro que se parecen a lo que aspira, ¿verdad?, a la Constitución norteamericana. Y ahora mismo lo que están defendiendo es la derecha. O sea, en ese lado yo me alineo con la derecha, aunque sea un individuo más de centro, pues estoy viendo que hay más aliados en el mundo de la derecha porque tratan de proteger la Constitución norteamericana, que está inspirada en el verso indígena, y la de los Iroquois es parecida a la nuestra, a la Constitución que se puede recoger de cómo se comportaban los caribes en los documentos de sus enemigos. Generalmente, donde hay una mejor resolución de los documentos de sus enemigos, cuando hay burlas. Uno de los más burlones es Pedro Martí de Anglería. ¿Y por qué es orgánico estudiar la burla? Porque tú no te burlas tan fácilmente de la mentira, de algo que tú construyes como una mentira. Vitoria es otro, Francisco de Vitoria, el jurista que estoy mencionando anteriormente, él se burla de que esta gente cree que no tienen imperador sobre sus cabezas. Hay uno de los monjes franceses que tradució al español, dice, esta gente, estos indígenas caribes crían a los hijos indolentes, que no respetan a sus mayores, una cosa así. Y lo que estaba viendo es que como una sociedad egalitaria, esos niños tenían una autoestima alta. Hoy en día hay algo que le llama la cultura de apego, que es madres y padres que permiten, hacen colecho, por ejemplo, que permiten que los hijos, los primeros años de su vida, duerman en la cama en vez de ponerlos en un cuarto aparte, que es la costumbre de Occidente. Y eso le ayuda a desarrollar la autoestima. Eso lo observa el monje que te mencioné. Estos niños, las mujeres no lo sueltan, lo llevan y ellos lo llevan encima de ellos todo el día. Y esos nenes se crían, y hay que volver, esos nenes se crían indolentes, que no respetan a nadie. Ahí se observa que la cultura de apego genera una conducta que no se subleva a las categorías de jerarquía. O sea, que un nene criado en una cultura egalitaria no le va a reconocer nada a un príncipe de la nobleza española. Yo soy neurodiverso y yo no entiendo bien los niveles jerárquicos entre la gente. A mí se me hace difícil absorber esa cultura de la jerarquía. Y tiendo a hablar con la gente que tienen grandes títulos como si fuesen los vecinos míos. Y yo noto la molestia, eso sí lo puedo notar. Pero para mí no hace sentido la jerarquía. Pero en el caso mío particular no fue porque me criaron así. A mí me criaron para vivir en jerarquía. Yo recuerdo que una de las mis abuelas decía, ahí está el gran doctor, ahí está el gran médico, hay que bajar la cabeza, no lo mires directamente a los ojos, porque ambas abuelas mías venían de servidumbre. Mi abuela paternal era una huerfanita, ya a los 7 años ya era parte de la servidumbre de un terrateniente. Era una que le llaman una arrimá. O sea, era la misma generación de los feudos con los nobles. Pero esa señora me contó los cuentos más indígenas que puede contarme nadie, porque vivió con toda esa servidumbre que era jíbara. Todos esos arrimados que eran jíbaros. Y ella me dio una codificación que ella tampoco entendía bien en el momento. Es como ya la recibe por tradición oral, pero me la pasó. Y eso me ha permitido a mí entender que el jíbaro es el sobreviviente de las poblaciones indígenas. Su cultura, aunque tiene aspectos de crisol, absorbe cosas buenas y malas de la cultura ibérica y de la cultura africana, sigue siendo una base indigenista porque como se desarrolla en el ecosistema del Caribe, porque el indigenismo es eso, las personas que viven dentro de un territorio originario se acomodan al territorio, saben cómo crear con los animales, con las plantas, que sana, que cura, que eso observa, por ejemplo, el mismo Melgarejo, dice, estos indígenas tienen 1001 formas de sanarse. La medicina europea se beneficia de la medicina originaria de las Antillas. Y otra vez, hablar de las Antillas no es hablar de un bloque con una misma cultura, y eso se desarrolla para poder decapitarla de golpe cuando se trata de construir prejuicios contra la cultura originaria. Cuando se habla del latino en los Estados Unidos y todo el mundo piensa que los boricuas comen tacos, porque a todo el mundo ven como si fuesen mexicanos. Yo le tuve que explicar a uno los otros días, mira, nosotros los puertorriqueños no nos gusta mucho, o sea, nuestra dieta no incluye cosas picantes. Si tenemos 1 o 2 platos que son picantes es mucho. No es como el mexicano en México que o sea, les encantan las cosas picantes. Exacto, nosotros tenemos el ají caballero, pero no se usa del todo. Yo creo que lo único picante que yo puedo... que hay morcillas que son picantes. Sí. Está el piquito, que a mí me encanta. Sí. Eso es medio picante. Pero la mayoría de la comida puertorriqueña no es picante. Pues ese es un ejemplo. Cuando tú construyes el concepto del latino, es como hablar del africano. Pues si los africanos son cientos de etnias y están en disputa muchas. Uh-huh. En disputa a niveles de que se asesinan cuando se encuentran. También cuando se habla de los africanos, Egipto es parte de los africanos. Y por alguna razón separamos el antiguo Egipto del resto de África. Porque como es la cultura más
exóticas del pasado conocido por el mainstream, porque ya se sabe, por ejemplo, se hizo con LiDAR estudios en la zona sur, un poco más arriba del sur de África, y encontraron edificaciones complejas. No lo han querido estudiar, como pasa con el caso de Göbekli Tepe en Turquía, o como pasa en el caso de Gudang Padang en Indonesia, porque hay una organización que se llama el Foro Económico Mundial, compuesta por millonarios como Bill Gates, que le pusieron freno al estudio de esos sitios arqueológicos. ¿Por qué? Porque rompe con la idea de que el hombre blanco es el que hizo que el mundo sea como es. O sea, el mundo realmente es como es por las aportaciones de montones de culturas. Malo o bueno. O sea, todos participamos. Pero un escrito como el de Guns, Germs and Steel, ¿sabe cuál es? Sí. ¿Lo leíste? No. Cuando pueda, chequeate eso. Que Leguízamo coge y lo pone en crítica. Porque realmente es un absurdo. Es lo mismo que hace, que es parte del Foro Económico Mundial, Yuval Noah Harari, que es el historiador judío que escribió Sapiens y Homo Deus. Él está planteando que la élite va a ser tan poderosa que no va a tener necesidad de los plebeyos y que le van a asistir el AI y los androides y todas las cosas. Y ellos están planteando la reducción de la población. Ellos son los que han causado el problema en todos los países que tenemos ahora, porque ellos empezaron su proyecto hace más de 30 años atrás. Yo no sé si yo estoy en la misma página que tú. Esto lo veo conspirador de más, pero bueno. Tienes que leerte un libro de Klaus Schwab, que es el presidente de la organización, que hace poco lo votaron porque descubrieron un montón de... los guardaespaldas de él lo chotearon y el tipo se estaba robando a los chavos de la organización. El que lo va a suplantar es Yuval Noah Harari. Pero lo curioso es que ellos se metieron en Indonesia, eso se ha reportado ya, para parar las excavaciones de Gudang Padang, que es una muestra de civilización de más de 25.000 años, y la de Turquía, que es Göbekli Tepe, que solamente se excavó un 5%, y ahora le montaron un parking encima, que sabe de arqueología, sabe que eso no se hace así, y la están dejando para futuro distante. Hay algo que te quería preguntar. Sí. No sé si estás en libertad de discutirlo, pero tú me has hecho unos comentarios sobre Cristóbal Colón concernientes a su probable judaísmo. Su probable origen judío. Pero tú me habías hecho unos comentarios, pues, no sé si los puedes decir públicamente. Pues sí, yo incluyo un ensayo en el nuevo libro sobre un análisis de la parte mágico-religiosa que está en la mente de Colón, en lo que se puede intuir de la mente de Colón en sus actos. Te voy a dar un ejemplo, un registro mágico religioso, y ya se sabe, ya se confirmó que sí es un judío sefardí. Hay un documental sobre el asunto del ADN de él, y en particular porque Colón no es tan importante en su época como lo es hoy día. No se le dio tanta importancia a la gesta como hoy en día se le da. Confirmaron su ascendencia judía a través de los gestos de su hermano, porque el ADN de Colón estaba desbaratado y se pudo conseguir muy poco, pero sí se sabe que son judíos sefardí y que cogieron el nombre Colombo porque era el nombre más común, el apellido más común en los faratos en Italia, y entonces así era difícil rastrear su identidad sefardí. Si hubieran identificado que era sefardí, pues se metían problemas porque ya tú sabes que estaban sacando a los judíos de España. Algo bien particular que él hace es que un viaje que le hubiese tomado 17 días, 19 días desde España hasta las Antillas, quizás un poco más, a él le toma 60 días. De que ha estudiado sistemas mágicos, sabe que el sistema sexagesimal es bien importante en la cábala de los judíos, y también es lo mismo en el hermetismo egipcio, que es también un sistema mágico, del pensamiento mágico. 60 días, y al día 40 él hace un ritual en medio del mar. Y es curioso, a un tercio de esos 60 días él hace un ritual. Encima de eso, él le cambia el nombre a los barcos que él está llevando. Ahora mismo no recuerdo los nombres verdaderos de las naos y de la carabela, pero no se llamaban la Niña, la Pinta y la Santa María. Ok, ajá. No eran sus nombres originales, no eran nombres de registro. Él las rebautiza. Y ese gesto de rebautizar, yo el ensayo lo llamo nombrar para poseer, tiene una epistemología hebrea. Tiene que ver con el asunto que se estudia en teología del logos, lo que se llama palabra viva, donde hay un ejemplo de aplicación del logos en la creencia del golem. ¿Has escuchado del golem? Sí. De los judíos, que es un personaje de arcilla que se hace y se le ponen unas instrucciones en letras hebreas donde se escribe, creo que se llama emet, se pone en la boca o en el pecho, en el corazón o en el pecho, y se supone que ese golem coge vida. Es un poco
una imitación de lo que hizo Jehová en el Génesis cuando coge del principio del polvo de la tierra, culpa una imagen de Adán y le insufla, pero también le habla y le pone el nombre de Adán. Yo leía, Boricua da pie, le va a parecer súper raro lo que voy a decir. El nombre de Jehová, que no se sabe cómo es su pronunciación verdadera. La gente le dice Yahvé, Jehová. Incluso hay una controversia entre yavistas y jehovistas. Son 4 letras en hebreo que no llevan vocales. El hebreo son consonantes, se simbolizan con consonantes. Y el sonido lo conoce el que lee, ¿verdad? Porque ya conoce la palabra, cómo se escribe. Y la palabra de Jehová son 4 letras. Mire qué cosa, 4 letras. Le llaman el tetragramatron, el que quiere buscar más información de eso. Y hay gente, místicos, que plantean que si alguien conoce la pronunciación del nombre de Jehová, lo va a poseer. Lo convierte básicamente en un genio. Y hablemos de genio. El genio es un ente, un espíritu. La palabra original está vinculada a la palabra dínamo. Es una energía de una persona. Vamos a hablar de Aladino. Frotó una lámpara, sale un genio, un ser azul, y lo posee al frotar la lámpara. Y le da 3 deseos. Pero eso es más del cuento. Pero si usted recuerda bien la lámpara de aceite y fuego, parece un útero. Las trompas de falopio de un útero. Y el centro donde va el aceite sería donde se desarrolla un bebé, en caso de la mujer, del útero de la mujer. Pero una trompa de falopio es donde agarra, y la otra trompa de falopio es donde sale el fuego de la lámpara. Hacer un paralelismo, hay vasijas. En el caso indígena de las Antillas, el dibujo parece un útero. Para entender bien ese asunto, vamos a traer otra religión, Palomonte Mayombe. El palero, y no es que yo sepa demasiado sobre esto, sé un poco, pero el palero toma los huesos del muerto y los mete en una olla. Básicamente crea una simulación por magia de imitación de un útero. El espíritu de esa persona, el dínamo de esa persona, empieza a hacer trabajos para él. Ese es el principio básico mágico de la idea. Eso y lo del genio va por la misma idea. Una de las creencias de fondo, puede que uno de los dos grupos la pierdan, pero la creencia de fondo es que esa persona reencarna y va a reencarnar en un nuevo útero. Creas la simulación de un nuevo útero para que ese espíritu atraparlo, pero no nace. Y al atraparlo tiene todas las características del adulto que acumuló información a través de los tiempos, el avatar, por decir así. Eso está vinculado a lo que hace Colón en nombrar para poseer. Él hizo 4 cosas cuando llegó a la isla. Esto es sensible. Le puso un nombre nuevo. Le pone nombre para poseerla. Otra cosa que hace es que clava un asta con la bandera del reino español como parte del gesto de poseerla. Ese acto de clavar el asta en la tierra yerma. Y noten esto, para crear civilización, y a la civilización tiene una ciudad, y a la ciudad suele ponérsele el nombre de mujer, o se tratan como mujeres las ciudades. Él toma el territorio y la preña, básicamente. Y lo preña no, lo preña. Mete la semilla con un objeto fálico. No quiero ser muy gráfico, por si niños están escuchando, pero es la representación del órgano sexual masculino de esa bandera. Y el gesto de introducirla es lo mismo del asunto del semí de 3 puntas que dicen que está asociado a la agricultura. Es algo parecido. Otra cosa que hace es imponer la religión del catolicismo e imponer la nueva lengua que Nebrija organiza. Nebrija le da el consejo a los reyes: mira, tú tienes que imponer una lengua. Eso es parte de la Es el primer libro de gramática castellano, creo. Exacto, que es el que lleva el personaje que tiene el Instituto de Cultura, donde tiene un indio del lado de un izquierdo, que es el lado de las emociones, y donde tiene el lado ejecutivo, la mano derecha, tiene un esclavo negro. En el caso del logo del instituto se presenta al indio nu y a 2 desposeídos y al señorito feudal en el centro, con el libro de Nebrija. Y eso es bien particular porque ahí es que está el acto mágico. Obviamente en el libro no me meto tampoco tan profundo porque es un tema sensible, pero sí lo traigo, como dice la Biblia, que tenga entendimiento, entienda lo que estoy diciendo. Hablando de los nombres de la carabela, la Niña, la Pinta y la Santa María. La Santa María se convierte en el fuerte de la Navidad porque en Calla Colón le deja la responsabilidad de un lugar tan complicado y nuevo a un mozo, supuestamente, y el mozo hace que la embarcación se encalle. O es un principiante, le dice: mira, coge la agenda. Él sabía lo que iba a pasar. Se encalla y con los restos de esa nave, Guacanagariz le ayuda a formar la primera fortaleza que se llama la Navidad. Mira lo que es simbología. 25 de diciembre, fortaleza de Navidad, hecho de los restos de la Santa María. Hay una niña y hay una pinta. La Pintá. La Pintá se refiere en tradición templaria a una nodriza etíope que amamantó la hija de Jesucristo cuando escapó de la crucifixión, porque hay unos planteamientos místicos que plantean que Jesús
escapó y no fue crucificado, o sea, no fue muerto ese día exactamente, que para los cristianos tradicionales va a ser medio engorroso lo que estoy diciendo, porque la base de fe de ellos se basa en la resurrección de Cristo, así como Jesucristo resucitó. Pero los místicos de la época planteaban, y por eso es que los persiguió la Iglesia Católica en un momento y los llevó a la hoguera. Los místicos planteaban que Jesucristo tuvo una hija. Ese tema lo trabajó Dan Brown en la novela El Código Da Vinci, donde la hija de Jesús se llamaba Sofía. Y volvemos otra vez, la niña sería la hija de Jesucristo, la pinta, la nodriza que ayuda a amamantar a esa niña, y la María Magdalena. ¿Y cómo lo confirmamos? Porque la palabra Magdalena significa torre o fuerte. ¿Y qué hacen con los restos de la Santa María? Lo convierten en una torre o fuerte. Lo convierten en Magdala, que en hebreo significa torre o fuerte. Para colmo, el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, que en este caso lo que está planteando es otro concepto místico, que solamente se lee en libros místicos, que es el de la Venus Columba. ¿Has visto el logo de Columbia Pictures? Ajá, sí, de la mujer cargando la... Una mujer con una antorcha. Columba significa paloma, viene también de palombe. O sea, cuando vienes a la etimología de las palabras, es que descubres sus significados místicos y simbólicos, y son dominados por un sector pequeño de personas. Pero es particular que tarda 60 días, que hace 4 fases para poseer el territorio, que se fundamenta en el pensamiento mágico, y encima de eso tiene toda una simbología mágica asociada a templario, hermetista, incluso la masonería pudiera estar ahí envuelta. Lo que pasa es que esa parte no la puedo confirmar, porque nadie escribe directamente, esto es así. Lo que pasa es que estoy pensando en algo. ¿Qué tú sabes del Talmud? Del Talmud, yo tengo el presente 48 años, pero yo estudié teología cuando tenía 19, 18 años, y pudimos leer porciones del Talmud. Eso tiene que ver con tradiciones hebreas, pero por estudiar dentro de un seminario evangélico, evangélico, y no es que lo estoy patrocinando, lo que quiero explicar cómo es que funciona el contexto evangélico al cual ya no pertenezco. Yo soy un libre pensador en el presente. Dentro del pensamiento cristiano, lo hacen en la iglesia, o sea, lo hacen tanto católicos como protestantes, pues se aprende a identificar lo que son las religiones falsas, ¿verdad? Que son las otras. O sea, los oponentes. Es obligatorio estudiar el Talmud, el Corán, estudiar el Bhagavad Gita de la India. Todos esos libros son necesarios para los teólogos entenderlos, para poder generar un discurso apologético en defensa del evangelio cristiano. Y esos son estudios bien rigurosos. De hecho, si se aplicaran técnicas de ese mundo a la historiografía puertorriqueña, sería totalmente diferente. Hay una de esas técnicas, de esas metodologías, que se llama hermenéutica. Y en la hermenéutica tú tomas todas las traducciones posibles de un texto. O sea, si vas a estudiar la Biblia, coges una Biblia hebrea, una griega, la traducción en español, en inglés, diferentes años, y tratas de visualizar lo que realmente quiso decir el que lo escribió. La forma es viendo diferentes traductores, porque se puede rescatar algo. Y encima de eso, estudiar cuáles eran las costumbres de la época, con historiadores, antropólogos, y estamos hablando de religión, y eso se hace en la religión, pero no se hace en la historiografía de Puerto Rico. En Puerto Rico se basa en la autoridad de los grandes historiadores y quién es el maracachimba y quién dice qué. Espero que te haya satisfecho lo de Colón, el asunto de la cuestión esotérica. Lo demás lo pueden leer directamente en el libro. Va por ahí la cosa, los tiros van, que se usó algún sistema mágico. No estoy diciendo que Caribe está hechizado por Colón, no quiero decirlo. A lo mejor si eso de verdad es cierto, se está hechizado, pero sí, la creencia que está de fondo es una creencia probablemente basada en la cábala y otros sistemas como el hermetismo, pero el hermetismo egipcio se justifica en la medida de que el pueblo hebreo fue dominado por el imperio egipcio. Por eso es que tienes a un Daniel, el profeta Daniel, y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Se dice que Daniel era el jefe de los magos del rey Nabucodonosor. Okay. Que ese señor Daniel, el profeta, era el rey de los magos, intérprete de sueños. Qué curioso, ¿verdad? Porque esa práctica ya no existe en el cristianismo, de la adivinación, de la magia. Pero en los plebeyos, porque se sabe que... Exacto, eso te iba a decir, porque mi abuela materna siempre ha sido una persona de interpretar los sueños y todo lo demás. Y bien interesante toda esta cuestión de donde se mezcla el ser jíbaro con lo místico y con esa sabiduría de plantas, porque almácigo blanco es un árbol que se encuentra en Puerto Rico. Hay una hoja, creo que se llama hoja de bruja. Si tú las quemas un poquito encima de la hornilla y después las exprimes y te cae en el oído, te cura el dolor de oído. Hay una escritora
que recoge eso, ahora mismo olvidé el nombre de ella. Ella recoge toda esa tradición, hay varias. Y hay otra señora más que también recoge la sabiduría jíbara, que es heredada de los indígenas. Porque imagínense si eran tan buenos químicos los indígenas que tomaban varios tubérculos que son venenosos, la yuca y el famoso marunguey. Son plantas venenosas. Desarrollaron las técnicas para extraer el veneno. El maíz en su origen era una planta venenosa. Cuando es silvestre es venenosa. Y también desarrollaron las técnicas químicas para extraer el veneno. O sea que estamos hablando de gente que tenía un sistema científico, que esa es la parte que se obvia, que se menosprecia, que se inutiliza a nivel histórico. Porque otra vez, el argumento es darle pleitesía a mis ancestros, que son los de Europa, pero no los no del territorio originario. Con mis gestos lo que quiero hacer es eso, reforzar que el boricua es un crisol bellísimo, lleno de sabiduría, que nos sintamos orgullosos de quienes somos. Y también, si es posible, rescatar o preservar esa parte filosófica que nos junta como pueblo, aquella práctica de compartir lo que tenemos, el pan. Por eso es que el cristianismo le vino también al jíbaro. O sea, el jíbaro se convirtió en recipiente del cristianismo teórico. No de los cristianos que trajeron el cristianismo, porque eso vinieron a fuerza de espada y los que estaban pendientes al oro de la isla, pero que también nace en una filosofía extraída de la Biblia, del libro de Job, esencialmente, porque donde se vincula la idea de que tu abundancia en términos económicos viene de la bendición de Dios. Tiene una apuesta con el diablo y le quita todo, y vinieron tres sabios a decir, no, que tú no estás siendo justo, por eso es que no tienes dinero. El capitalismo calvinista viene de esas ideas de que si tú tienes dinero es porque tienes el favor de Dios. Es una cosa bien curiosa en términos sociológicos. A mí estos son temas, por lo general las cuestiones culturales, yo lo he dicho en varias ocasiones en este podcast, no son cosas que a mí me interesen mucho explorar. De hecho, de todos los profesionales de las ciencias sociales, con los que menos me gusta hablar son los antropólogos. Ay. Sí, mano, son gente que, a diferencia de los historiadores, que trabajamos con evidencia y sustentamos las cosas, o sea, tienes que ver la evidencia en algún lugar. La antropología es algo que estudia la cultura, y la cultura es algo tan abstracto que muchas veces cuando escriben lo que hacen es escribir lo que ellos quieren escribir. Como hay algo que se pone sobre los campos de los saberes, y es la política. Pero yo te entiendo lo que quieres decir. Vamos a hablar de un caso bien particular. La interpretación de que los indígenas eran religiosos y de que los personajes mitológicos son dioses, y llaman a Caguana la madre de Dios, y hoy en día existe una forma de nueva religión que se está dando entre los indigenistas. Se están formando unos cultos extrañísimos y los mezclan con hinduismo y los mezclan con otra cosa, lo que lo clasifica como New Age, porque cuando tú haces una mezcla así ecléctica de lo que te dé la gana y te favorece, eso es New Age, ¿verdad? Escoge lo que a ti te guste. Entonces, ve al buffet espiritual y coge lo que tú quieras. Vas al buffet de las religiones disponibles y coges lo que te dé la gana y formas una nueva religión. Pues eso está pasando en la isla, y se está formando un nuevo culto, o varios cultos dirigidos por personas exóticas y carismáticos. Yo no soy carismático, suelo tener problemas porque como yo soy tan directo, mucho texto. Mira que tuve una visión, Yucajú bajó una nave espacial y conseguimos el ovni. Queremos que vaya con nosotros a Yunque a buscar el ovni. Y yo digo, sí, porque yo le decía, dame la foto, si ya lo viste, dame la foto. No, es que esa foto no puedo dártela. Y vienen con todo ese misticismo. Yo sé que lo que están buscando es otra cosa. Yo digo relajando que me va a violar, porque tiene que ver con una vez fuimos un culto ovni, yo y un amigo, y nosotros así haciendo las veces de antropólogo aficionado, entramos en este culto ovni, y después que de ahí salimos de ahí, muchas anécdotas de eso, algún día si quieres la hablamos, pero recuerdo que vamos a este señor que había matado un chupacabra. Mató un chupacabra. Entonces vamos a un grupo de mi amigo y otro grupo más. Estábamos locos por saber de la anécdota. Cuando llegamos al sitio, el sitio parecía, tenía una carpa, tenía silla, parecía todo un culto pentecostal de eso. No había tanta gente, pero terminó la actividad. Cuando se fueron la gente, se quedó alguna que otra, pues hablamos con el líder. Y el líder me dice, ¿tú quieres ver los ovnis? Y yo le digo, sí, quiero ver los ovnis. Pero yo, a todo esto, yo no es que esté creyéndolo, porque ya vi cómo estaba hablando y ya tenía mis sospechas. Me llevaba a la parte oscura de la finca, pero él había contado que era ex militar y que estaba armado. O sea, él tenía arma y toda la cosa, y yo estaba asustado porque yo decía, no, que este señor se le está cogiendo la máquina. Me lleva a este sitio oscuro y dice, mira, concéntrate. Y se da detrás de mí, ¿verdad? 3 cuartos. No. Y yo dije, no, ya que va a cogerme las nalgas aquí. No. Va a coger las nalgas.
Yo digo, déjame seguirle la corriente porque quiero irme de aquí lo más pronto posible. ¿Qué hago? Me voy a concentrar, sí, me voy a concentrar. Lo ves, están bajando. Y quería que en la oscuridad yo viera los ovnis en la oscuridad. Y era porque estaba aprovechándose del fenómeno. Tú sabes que los ojos que absorben los fotones, a veces pues defectuoso, y uno empieza a ver por pareidolia cosas así dentro de la oscuridad. Ok. Y los gases que estén ahí, el mismo vapor del cuerpo hace que uno cosas. Y yo estoy tratando de empujarme ese fenómeno de pareidolia. Yo digo, pues sí, lo veo. Yo digo, sí, lo veo. Me puse tan tenso que se me sale una lágrima. Y él lo cogió como que la experiencia para mí estaba haciendo. Wow. Ok, ajá. Se me sale la lágrima por el lado, ¿verdad? Que está él. Y yo le digo, sí, lo veo. Oh, Dios, gracias, Dios. Porque como era mezclado Dios y los hombres, empecé a decirle esa exaltación. Y el tipo se calmó. Vamos a traer a otro de tus amigos. Y cuando ellos me ven a mí con los ojos colorados, y ya ellos me conocen que estaba tenso. Como llevo tantos años de amistad, pues me hablaron con los ojos. Y yo le dije con los ojos, este es un loco. Y mi amigo, pues hizo lo mismo que yo, porque él ya sabía la rutina de que ese color loco. Seguirle la corriente. Y, sí, lo veo. Y él le dio el mismo susto de que fuera a meterle un tiro o que le agajaron las nalgas. El caso es que se llevan al más creyente de los muchachos. El tercero se lo llevan para allá. El que nos llevó allí porque era creyente. Ese no lo vio. Él le decía, carajo, yo no veo nada, tú eres un embustero. O sea, el creyente lo estaba cuestionando, le dice, no. Y yo dije, aquí nos metimos un lío, y ya la gente empezó, los que quedaron ahí empezaron a ponerse tensos y en aprietos, y el tipo empezó a levantar la voz, y nosotros lo vimos cogiendo para allá, y me pegué al oído y le dije, deja eso, no, síguele de corriente, este tipo está mal de la cabeza. Y él le bajó. Y entonces empezó a bajarle, y el tipo bajó los ánimos, y por ahí cogimos, nos metimos en el carro. Y la chavienda es que la finca esa, para salir de donde estábamos, era como media hora para salir de la finca. En un caminito de tierra, de brea, bien chiquito, de un solo cajo. Te puedes imaginar, todos nosotros nerviosos, y nosotros contradiciendo a nuestros amigos, chicos, ¿por qué te pusiste con ese? ¿Qué sé yo? Y eso es nada más un ejemplo de cómo surgen ideas religiosas de la nada. Hace poco vi un videito de una muchacha en la diáspora donde puso su pelo en un árbol y decía, en unas raíces, de Avatar, que la película de Avatar se basaba en la religión taína. Y ahora lo particular es esto. ¿Quién tiene culpa de eso? De jovencitos generen estas ideas. En parte la responsabilidad han tenido los propios historiadores que han construido la historia floja sobre los indígenas, que a veces van a esas reuniones y les dan conferencias en privado. Y como se da en la interacción una especie de pleitesía. Yo diría que son más arqueólogos y antropólogos que historiadores. Porque yo sé de lo que tú estás hablando. Tú usas el término historiador. Vamos a decirlo. Usted escoge que usted cree que arqueólogos, historiadores y antropólogos a llevar sus libros y sus cosas. Al principio yo empecé a hacer lo mismo porque yo estaba ajeno de lo que estaba pasando. Me invitaban y yo iba a dar conferencias, pero notaba la pugna que había conmigo, porque como yo digo que no existía Dios en la era indígena. De hecho, cuando se habla de Yaya, por ejemplo. Es la misma mierda de la anécdota que me acabas de contar. Exacto, es la misma. Tienes que decirles que ver los extraterrestres bajando de la oscuridad a esta gente. Exacto. ¿Entiendes? Porque si no... Si lo contradicen, te caen arriba. Sí, tienes que seguirle el cuento y decir lo que ellos quieren escuchar. Yo creo en un acercamiento racional y empírico-analítico de las culturas indígenas y preservar lo que sea necesario preservar y entender que es dinámico el proceso. Ya el jíbaro no está hablando su lengua originaria. Y antes de que Colón llegara, había miles de años de erosión lingüística. O sea, ¿cuál es la lengua originaria? Si nos vamos hacia atrás, si seguimos hacia atrás, pues vamos a llegar a la época de las cavernas. Exacto. Eso es estupidísimo. ¿Cuál periodo elegimos para, igual que con el asunto de la vestimenta? Porque también hay gente que cree que la cultura es vestimenta nada más, o comida, como está pasando con los símbolos de la pava y el machete. La gente cree que eso es cultura. Cultura es más que eso, ¿no? Y lo más importante de la cultura es cómo organiza el pensamiento de la relación entre los miembros del grupo. O sea, cómo nosotros nos hermanamos debería ser lo más importante. Puerto Rico está en una situación horrible actualmente. Ya hay una división de grupos tan apestosa y también una corrupción. Ahora mismo se está haciendo famoso un tipo que lo que habla es de que su ropa vino de tal sitio, que recorta. Y lo único que hay en TikTok ahí es eso, es una garata
entre gente diciendo quién tiene más dinero y quién tiene menos dinero y burlándose uno de los otros. Eso es lo que se ha convertido en nuestra cultura últimamente. Y por eso para mí es tan importante rescatar el jíbaro. Lo que yo tengo recuerdo del jíbaro es una cosa hermosa que no se parece a la porquería que estoy viviendo. Uno anda en la calle, frena una luz y ves a uno gritándole al otro. Yo recuerdo cuando el jíbaro normal paraba para darle paso al otro. No era por aquí me meto yo. Se detenían. Pase usted. La gente ni siquiera usaba cinturón porque casi no habían accidentes de tránsito comparado con lo que hay ahora. Ahora se muere la gente en el accidente de tránsito porque nadie para, nadie quiere detenerse. ¿Viste el caso de la muchacha que cayó a batazo al carro de la otra? No, yo no. Se grabó a sí mismo, la torpe se grabó la evidencia de su propio acto criminal. ¿Necesitamos o no necesitamos la cultura jíbara otra vez? Reavivarla como estaba en un momento en la historia. Y en eso estoy de acuerdo que debemos reaccionar y tratar de imitar periodos de tiempo. Ahora mismo hay mucha nostalgia con los 80 y las películas todos trataban todo el tema de los 80. ¿Por qué? Porque era una mejor época, sí lo era. La infancia, guiar bicicleta todo el día, estar con los amigos, visitarse unos a otros. Y en la visita, ¿tú recuerdas que te llevaban un canto de pan, requesón, jugo de chile y una cajita con bizcocho de panadería? Eso era lo típico. Oye, ¿tú sabes qué dulce de panadería a mí me gusta? Cuando vaya a Puerto Rico quiero buscar las palmeras. No sé lo que es. Parece un pastelillo de guayaba y usualmente le ponen las bolitas estas de colores que le ponen a los helados. Ya sé. Mayagüez. Sí, se llama. Las he visto. Y hablando de Mayagüez, bombotos, no sé si has probado el bomboto. No, eso no. Son unos rectángulos marrones, es una masa. Me suena. Y también bombotos. Pues el localismo, a lo mejor no he visto lo que es y acá le decimos otra cosa. Pero a mí me gusta mucho el cachipán y me gusta también la señorita. Lady Fingers le dicen también. No, eso nunca. Pero son empanadillas. Esa es otra. ¿Qué es para ti la empanadilla? La empanadilla es pues los fritos, amarillo, que se tornea una esquina. Empanadilla de pizza, empanadilla de carne. Esos son empanadillas. Nosotros acá le decimos empanadilla a la que se tornea en los bordes. Y le decimos pastelillo a la que se le mete el tenedor para pegar. No, eso no es un pastelillo. Los pastelillos son los pastelillos de guayaba. ¿Viste? Eso es lo Esos son pastelillos. No, empanadillas son las que tú fríes, que vienen empanadilla de carne, empanadilla de pizza, eso, empanadilla. Y es interesante que puntualizar que la generación del 30, específicamente José Colombal Rosario, que es un profesor de la Universidad de Calley en esa época, era primero maestro escolar, después se hace profesor de Calley. Y en Calley está la base militar, estamos hablando de la periferia de la base militar norteamericana. Él escribe en inglés primero, donde él está diciendo a los norteamericanos, haciendo las veces de consejero del rey. El problema que ustedes tienen para imponer su proyecto de industrialización de la isla es el jíbaro. Lo dice así, el jíbaro ignorante, se llama. O sea, que él no se visualiza a él como jíbaro. Y dice, pero diferente al hillbilly de los Estados Unidos, el jíbaro aquí compone 3/4 partes de la población. Eso coincide con ¿qué cosa? Con la parte mitocondrial. 62% indígena, pero como la sociedad indígena absorbió a africanos y a europeos, pues aumentó su porciento. La jibaridad es de 3/4 partes en la isla. Por eso yo le decía a el modista de Bad Bunny, si es que es modista, algún día lo podré confirmar, no sé. Bad Bunny, confírmamelo tú. Pues el caso es que yo le aconsejaba que se fuera por el lado jíbaro para poder llegar a tener un impacto. Como el fenómeno está pasando, Jamón, que Bad Bunny está hablando la jibaridad hacia él, ¿verdad? Como una figura cuasi divina. Creo que debemos aprovechar, y esto es parte de eso, hablar de la jibaridad y no parar de discutir el fenómeno para que cuando la gente muestre interés sepamos qué decirle. Pero yo no creo que Bad Bunny, por ejemplo, Bad Bunny estaba mencionando que él no sabía nada de historia y se pone a leer el libro de Llorel, del historiador. Yo lo pongo en duda de que él realmente haya leído ese libro. Algo leyó o algo le informaron, porque como no has visto la letra de las canciones de él que son más históricas, no va a poder identificarlo. Que de hecho, un libro de historia nacional no debe ser escrito por un solo autor, es un disparate. Debe ser escrito por varios especialistas que construyan una narrativa amplia. Pero eso tiene un propósito. Yo leí un capítulo dedicado a la cuestión indígena y me dejó patidifuso porque me pareció torpe la ejecución. Le dio seguimiento a la historia oficial que ya hace tiempo ha sido paliada. Es que eso es lo que tienes que hacer cuando no eres especialista en todos los temas. Lo que tienes que hacer es repetir lo que han dicho gente anterior a ti. No hay nada original en eso. No, exacto.
Y entonces lo reduce porque un libro cortito. O sea, ¿cómo tú puedes sintetizar a un libro tan pequeño la historia de 500 años? Pero otra vez, sigue el fenómeno de que la gente hoy en día no quiere leer, y si lee tiene que ser cortito, quieren las cosas bien masculladas, es un videito de 1 minuto, tampoco, ya la gente no quiere escuchar 20 minutos. Los podcasts, yo no sé cómo están soportándolo, deja mucho que desear, tiene sus cosas buenas, obviamente todo tiene bueno y tiene malo. Lo que sí me parece, sí es cuestionable de que no haya usado las voces de otros historiadores, y ahí se vuelve peligroso, pues entonces el historiador pues se vuelve como un personaje icónico, otra influencia. Y lo curioso es que no hay evidencias de nada en el documento, se basa en la autoridad de sí mismo, y como Bad Bunny lo leyó, y es otra autoridad para efectos de, o sea, una autoridad cuasi divina, pues sí, lo autorizó, o sea, el que lo autorizó fue Bad Bunny. Es terrible en Puerto Rico. Esto yo lo dije en una conversación que yo tuve en el podcast de Cristian Sobrino. En Puerto Rico, Bad Bunny se tira un peo y eso es noticia nacional. Y es como que todo lo que haga o deje de hacer él, la gran cosa, lo más importante. Mira qué interesante, ¿dónde vamos a observar esto, vamos a observar este fenómeno? En el caserío hay alguien bien admirado, el que le compra la nevera a todo el mundo. ¿Quién suele ser esa persona admirada de los caseríos? El bichote. El bichote. ¿Estás viendo la cosa? Va a poner el bichote a nivel internacional. Pero no está llevando droga, aunque hace referencia a la droga en sus canciones. A las drogas, al hedonismo, al degenere. Exacto, es lo que está llevando. Por eso es que yo no lo asocio a los jíbaros, porque el jíbaro es lo contrario. Exacto. El jíbaro es la virtud y la defensa de los valores familiares y tradicionales, coño. Exacto. No es Bad Bunny hablándote de clavarse a 50 mujeres diferentes. Ahí está. Y a meterse en un par y meterse 3 pericos y qué sé yo qué madre. No, eso no es. Eso no es el jíbaro histórico. Exacto, por eso es que es necesario que lo aclaremos, porque si no, ¿qué va a pasar con la verdadera identidad del jíbaro? Va a quedar sepultada en un branding. Ahora, los jíbaros es algo excelente, pero tenemos casos donde los jíbaros no han cometido excelencia, sino que han hecho cosas dentro de su cuadro típico de colonizado, han tenido comportamiento que no es más correcto. O sea, como todos los seres humanos. Y no por ser jíbaro, es por dejar de serlo. Es como las aspiraciones del cristianismo. Cuando uno ve la aspiración del cristianismo o las aspiraciones del budismo, no solamente, o sea, cada religión aspira a un comportamiento bondadoso, pero en la ejecución muchos de esos miembros se cuelgan. Tengo que hacer una excepción porque hay religiones, no voy a mencionarlo, ¿verdad? Por eso mismo, porque son peligrosas. Hay religiones que sí promueven hacerle daño a los miembros de otros cultos. Ajá. Sí. Todo el mundo sabe de qué tú estás hablando. Exacto. O sea, tenemos que salvaguardar eso. Pero en términos generales, los sistemas de creencias, cualesquiera, tratan de buscar la cohesión del grupo, la unión de un grupo particular. ¿Algo más que quieras comentar? No, lo único que puedo hacer es promocionar mi merch. Aquí tengo mis tacitas con el logo de Archipiélago Histórico. Tengo camisetas, tengo esto también, lo hice también. Universidad Archipiélago Histórico. Es cómodo. Aquí hace frío todavía, mano. Junio está a 2 semanas de distancia. Y aquí está en los 50 grados. Y aquí está caluroso. Yo tengo el abanico ahí pegadito. Yo también tengo que promover mis cositas. Tengo una colaboración hecha con Canal Caníbal, ¿verdad? Que es el canal que tengo yo. Y también ya tenemos varias publicaciones y entramos también en el mundo de la literatura de ficción con El Rosario de la Aurora, una novela escrita por invitación al escritor Germán William Cabaza Barber, escritor de La Reina Pálida y de otras obras. Yo le di un guión viejo que yo tenía de una película, de un cortometraje que iba a hacer en los principios de los 2000, por circunstancias que explicaré más luego en mis escritos, no se pudo dar. Y yo me lo encontré, limpiando lo encontré, y 20 años después, y dije, pero esto se puede convertir en una novela. Se la di a Germán, pero se me ocurrió esta idea de ponerle un pie forzado de los 4 elementos. O sea, que a él le tocó el fuego, el elemento del fuego. Y invité a 3 escritores más, que después revelaré sus nombres, a escribir su versión del guión, novelada. O sea, que vamos a ver 4 versiones diferentes de la misma historia. Así como pasa con los multiversos. Es como experimental, ¿verdad? Vamos a ver qué se da con el asunto. Pero eso sí, la historia tiene una relación con la historia del Ares, con el grito del Ares, la historia de los jíbaros. O sea, que es una novela de ficción sobre monstruos, vampiros y cosas así, pero con tema histórico, una mezcolanza bien particular. Y conseguí una escritora norteamericana que va a hacer una interpretación de la cultura puertorriqueña a través del escrito,
y va a poner su propia visión de los personajes puertorriqueños. Eso totalmente experimental, quiero ver qué sucede con eso, pero ojalá y funcione y le guste a la gente. Pues como siempre, un gusto hablar contigo, Roberto. Yo traigo gente con diferentes perspectivas. Pienso que eres un tipo bien ecléctico. Hablas de cosas de magia, a mí esos temas me interesan. Te metes también en cuestiones de conspiraciones. Ahí yo tiendo a veces las veo, a veces no las veo. Pero no importa. Siempre aclaro y le digo a todo el mundo, yo no tengo que hablar con gente con la que yo esté completamente de acuerdo en el 100% de las ocasiones. Eso es un gran disparate. Eso no tiene ninguna lógica. Pero nada, seguiremos trabajando. Vamos a ver qué pasa en un futuro. A mí me gustaría pensar que este proyecto seguirá creciendo. Pero a veces, por eso que estábamos hablando, sí, ese consumerismo, ese hedonismo no deja que nosotros nos cultivemos intelectualmente y que prioricemos cosas banales en la vida. Sí, pone en prioridad las cosas más banales. Y entonces temas como los que estamos hablando aquí se ponen en tercer prioridad. O quizás a veces ni siquiera se explora. Sí. Y ojalá lo superemos como humanidad. Para la gente es más importante ver los videos del zángano que tú dijiste, el barbero. El barbero, sí. Eso es importante. Sí. Si él me llega a coger con mi ropa de me salvé, me pone por el piso. Oh, esos zapatos no los compraste en Egipto. Mira, yo no entiendo de verdad. Yo hago mucho algo que se llama thrifting. Aquí en los Estados Unidos eso se hace mucho. Comprar cosas de segunda mano. Los muebles en mi casa, con excepción de un futón que compré en Walmart, todos son usados. Todos son muebles que yo busqué en una casa que alguien se estaba mudando y lo puso en Facebook Marketplace. Y yo dije, mira, me interesa, es gratis, déjame ir y recogerlo. Los muebles, las mesas. La mesa del comedor mío con las 4 sillas y todo de madera, $5 costó. Eso es lo que yo tengo. Yo me pongo las mismas camisas a cada rato, los mismos pantalones. Tengo pocos pares de zapatos. Es que eso no son cosas importantes. Y esa es la realidad de la mayoría de los boricuas. Esa es nuestra realidad, porque yo me pasa exactamente lo mismo. Yo cojo ropa regalada, es difícil con mi tamaño, yo mido 6'3", pero lo que me den yo lo cojo. Mira, es que una cosa de risa. Mis detractores me acusan de que yo estoy haciéndome rico vendiendo libros de historia. Jamón, ¿te hiciste rico con Archipiélago Histórico? No. Nadie de lo que estamos promoviendo la cultura se hace rico. Y yo siempre te lo he dicho desde el principio, a mí no me interesa ser rico, pero por lo menos me gustaría generar algún tipo de remuneración. Exacto, por el esfuerzo que yo hago aquí, que exacto, no es poca cosa. Exacto, por eso podemos llegar hasta el punto de suplicarle a la gente que le preste atención a lo que estamos haciendo y que nos dé, mira, una suscripción que es gratuita. Hay que estar mendigándola. Claro está, si no ve el programa tampoco pasa nada, porque la suscripción no va a pasar nada si no se consume y no ponemos anuncios. Y sabe, lo que quieren que el mundo cambie, apoyen gestiones como esta. Pero también, Jamón, debo felicitarte porque el Archipiélago Histórico está sonando en muchos sitios. O sea que hay esperanza. Esperanza. Seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando. Cuenta con mi apoyo eterno en esto, papá. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Y nada, apoyen las iniciativas. Esta ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.
¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio.